Seguimos aquí en este Descarbonizando Chile, cómo hacemos la transición energética, este conversatorio que partió muy temprano con el ministro de Energía, Diego Pardow, y ha seguido con varias mesas para hablar de este cambio que estamos teniendo en Chile, que hemos sido pioneros, pero que tiene hartos desafíos, como ha quedado en evidencia en las conversaciones anteriores. Ha sido una larga jornada, que todavía faltan transición justa y otro panel más. Así es que vamos a tomar todos los temas de este mundo de la descarbonización. Hablaremos de los principales actores de la industria, del rol clave que juega el gobierno y de las oportunidades que tiene Chile para ser un líder a nivel global en esta materia. Se puede ver este panel en latercera.com, pulso.cl y duna.cl. Y tenemos de invitados ahora. Voy a partir por Montserrat Palomar, gerente de sostenibilidad de Enel Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegre estar acá. Bienvenida. Alex Santander, jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bienvenido. Y Daniel Olivares, director del Centro de Transición Energética Centra de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por la invitación. Bienvenidos a los tres. Esta conversación yo voy a ir haciendo preguntas, pero ustedes pueden interrumpirse, levantar el dedito y poder comentar, rebatir lo que esté hablando el otro panelista. Vamos a partir por Montserrat. ¿Cómo podemos definir qué es transición justa? La transición energética, la verdad es que no es la primera vez que la atravesamos. La humanidad ya ha atravesado por otras transiciones energéticas, pero lo que caracteriza a esta es precisamente que sea justa, ¿no? Que sea una transición que verdaderamente permita incluir a todos, a la sociedad, al medio ambiente, a las necesidades futuras. ¿Cómo nos hacemos cargo de que esta matriz diversificada, limpia, también sea una matriz responsable, ¿no? Con el cierre de toda la cadena de valor de lo que se tiene que descarbonizar, con la posibilidad de abrir toda la cadena de valor que tiene que empezar a existir para que tengamos la energía que Chile necesita al ritmo que Chile la necesita. Una energía que llega a todos los consumidores de manera cotidiana, con los autobuses eléctricos del sistema público, con los vehículos eléctricos privados, con el propio consumo en los hogares, en las escuelas, en los diferentes trabajos. Entonces, la transición energética, en Enel nos gusta llamar la transición energética justa cuando la pensamos así. Cuando pensamos como todos somos corresponsables de hacerla suceder, pero también todos somos participantes que recibimos esta energía que nos permite seguir construyendo nuestros proyectos y nuestros sueños, pero de una manera con un uso muy responsable de los recursos y también muy solidaria con las generaciones que siguen. Enel es un actor súper relevante en el sistema eléctrico nacional, ¿no es cierto? Y están viviendo también la descarbonización. ¿De qué manera están adoptando este concepto que habla de transición justa ustedes? Hemos trabajado en una hoja de ruta junto con Energy para poder definir qué es lo que Chile necesita como país. Hoy por hoy, Enel es el mayor generador de energía renovable en el mundo y en Chile. Tenemos ya un 76%, digamos, del camino avanzado, pero todavía hay una milla que falta. Y la manera de trabajarlo es así, ¿no? De manera multilateral, sentándonos a pensar juntos y a trabajar juntos cómo podemos sacar este grande reto adelante. En Enel, que tiene una larga tradición, hemos tenido que hacer un plan de salida responsable para esas centrales que se apagaron y que tienen que tener una empatía y una sensibilidad con todos los que formaron parte de esa historia. ¿Cómo hacemos un plan de salida responsable con las comunidades que eran vecinas de estas plantas y nos aseguramos de cumplir hasta el último compromiso pendiente con ellos? ¿Cómo hacemos que esos trabajadores tengan hoy nuevas competencias para poder trabajar de una nueva cadena de valor y de un nuevo mercado que es el de las energías renovables? ¿Cómo hacemos también que las nuevas geografías donde están llegando los parques sean capaces de recibir de manera informada, con gusto, pero también con la posibilidad de participar de esta nueva cadena de valor para integrarse y formar parte de toda esta fórmula y todo este diálogo? Por supuesto con las autoridades, ¿no? También unas reglitas del juego bien claras, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para tener de manera muy ágil el suministro eléctrico que el país necesita y que se está reconfigurando además, no solo por el crecimiento poblacional, sino también por la redistribución de la población y por los cambios de prioridades y de vida que en todos los sectores se han manifestado en los últimos años. ¿Hay ejemplos concretos que se puedan comentar un par de cosas de Bocamina 1 y Bocamina 2, por ejemplo, en Coronel? Sí, ahí, bueno, se hizo un trabajo muy fuerte en Tarapacá también,
donde logramos primero tener muy claro el diagnóstico, ¿no? El mapa de qué proyectos sociales ya cerramos exitosamente y cuáles tenemos que seguir cerrando, digamos, como una estela que se cierra tras el cierre de la planta. También a nuestros trabajadores, a cada uno de ellos se le da la opción de aprender nuevas competencias, desarrollar nuevas habilidades para reinsertarse en alguna otra posibilidad dentro de NEL o tener un plan de retiro muy atractivo también para decidir qué rumbo le querían dar a su vida profesional y entonces reinsertarse tal vez en otro giro, en otra compañía, en otro sector. Cada persona fue libre de decidir en su reflexión personal, en su plan familiar y profesional, qué era lo que más le convenía. De la misma manera, pues también, ¿no? Con la promoción con nuestros contratistas para que se sumaran a toda esta ola y, por supuesto, con los proyectos de capacitación y de información en otras geografías, con otras tecnologías, para ver si se querían sumar con nosotros. Interesante. Alex Santander. Tener una matriz predominantemente renovable es un tremendo esfuerzo y desafío al sistema eléctrico. ¿Cómo se puede garantizar que exista gradualidad en este cambio y qué es lo primordial en esta etapa? Lo han dicho harto en los paneles anteriores. Esto tiene que ser con cierta gradualidad, con ciertos también tiempos, manejo de tiempo, porque acá, volviendo un poco, voy a partir de nuevo también por la definición de transición justa, que para nosotros la transición justa es un vehículo, en el fondo como un concepto vehículo, que nos lleva del estado actual, un 2023, donde estamos pasando a un segundo tiempo, como decía el ministro, con nuevas tecnologías renovables que van a complementar las que ya están bastante consolidadas, como la fotovoltaica, los aerogeneradores. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, en el fondo, por las reconversiones productivas de las localidades, donde vamos a hacer estos cambios bruscos, entre comillas, cambios de economía local con una velocidad bastante vertiginosa, que no necesariamente nos va a dar la fuerza para reconvertir productivamente esas localidades, y por ello mismo tenemos que tratar de poner ciertas gradualidades, ciertas pausas en el sentido de conciliar todo lo que tiene que ver con la disminución de contaminantes globales, gases de efecto invernadero, pero también un equilibrio justo en las cargas, en los costos, en los beneficios que trae todo este desarrollo sostenible, desarrollo sustentable con las personas. ¿Y eso qué implica? Poner el foco de atención también en los empleos, en los trabajadores y las trabajadoras, tanto trabajadores directos como que involucra contratados, subcontratados. Ahí las empresas estamos trabajando muy codo a codo para poder hacer planes de reconversión laboral, de poder insertarlos, retiros atractivos, como decía también acá, pero también tenemos que fijarnos en la economía local propiamente tal. En ese restaurante que le da el alimento, no sé, a las personas que trabajan en una central térmica que tiende o estamos viendo que va a cerrar pronto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que conciliarlas de manera que efectivamente la energía sea una buena noticia, y eso lo han dicho mucho hoy día. Nosotros estamos trabajando por eso, porque esto sea una buena noticia en las localidades, y por eso tenemos que trabajar rápido, pero con un manejo de tiempo. Esto, yo no soy tan futbolero, pero siempre uso como el concepto del 10, que a veces tira el paso hacia adelante, otra vez hacia atrás, otra vez hacia el lado, con el ánimo de mantener un equilibrio en la jugada. Entonces acá yo creo que tenemos que hacer eso, tenemos que adelantar mucho la inserción de los proyectos renovables, acelerar todo lo que tiene que ver con permisología. En eso como gobierno estamos también actuando súper decididamente en ampliar la capacidad institucional para revisar y poder aprobar proyectos que vengan a reemplazar matriz contaminante, pero también tenemos que avanzar en el otro lado, en darle respuesta rápida a aquellos trabajadores que van a perder su empleo laboral clásico, por ejemplo en una central térmica, y a la vez también entregarle alternativas de reconversión productiva a las comunidades y a las localidades en sí. Y ojalá en el mismo territorio y no tener que irse, que es un poco el ejemplo que puso en la mañana el ministro de Energía. Exactamente. Y ahí Anita Quintero, que decía que si mi mamá la llevan lejos, decía... Ese ejemplo es súper fuerte para nosotros, en el sentido de que lo usamos como un inspiracional, en el fondo, para poder hacer esto. Y eso ya hace que esto no sea solo un desafío energético, y yo creo que eso es súper bueno también tenerlo contemplado, sino que es un desafío multidimensional, multisectorial. Y por eso también, como el gobierno en el fondo estableció un comité de transición socioecológica justa, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, porque el gran paraguas de todo esto justamente es la descontaminación mundial, pero también la descontaminación a nivel local. Y en eso estamos trabajando fuertemente. Y en varias como líneas, que a veces no se ven mucho porque estos trabajos son de largo aliento. Tenemos en la cultura actual hay un poquito de
de demanda por la inmediatez, pero sí podemos decir que estamos trabajando en hartas cosas y en hartos planes, no en planes tampoco tan a largo plazo porque sabemos que necesitamos cosas muy rápidas, pero estamos avanzando con las empresas en ver justamente dónde redirigimos a las personas rápidamente. Pero también cómo reconvertimos productivamente las localidades, y en eso, por ejemplo, el trabajo con el hidrógeno verde que estamos haciendo, eso no es porque sea atractivo porque tecnológicamente nos gusta solamente, sino también porque sea verde. No necesariamente, efectivamente. Qué bueno que sea verde, qué bueno que sea descontaminante, tiene otros desafíos porque tiene un despliegue territorial que tenemos que hacer de una manera armónica y súper bien, y en eso también estamos trabajando, pero nos entrega esa oportunidad de ponernos a prueba también como país en el sentido de echar a andar una nueva industria. Una nueva industria que tenga el enfoque de género en el centro de la industria, que permita reconvertir productivamente las localidades de nuestro país, tanto para la producción de hidrógeno verde como para el uso. Quintero Puchuncaví, por ejemplo, tiene toda una zona industrial. Ahí está un despliegue de mucha cantidad de combustibles que en el fondo abastecen a este país. Y justamente la idea es que esas sean las puntas de lanza que permitan ir reconvertiendo esas localidades como tal. Entonces, por eso el hidrógeno verde puede que no va a ser lo único, no va a ser la única industria, pero hoy día es una industria que nos pone a prueba y nos permite avanzar en ese sentido. Entonces, respondiendo la gradualidad, sí, tiene que haber gradualidad sin duda, con sentido de urgencia, como lo decían en el panel que recién nos antecedió, pero también haciendo el trabajo que a veces es un trabajo un poquito más lento, que requiere planificar. Nosotros estamos poniendo mucho foco de acá al 2030, porque creemos que al 2050 ya se ha hecho un muy buen trabajo con los gobiernos anteriores. Esto es una cuestión de Estado que se ha hecho muy bien, ya tenemos una meta de carbono neutralidad al 2050, y hoy día lo que nos toca es resolver la urgencia, y en eso estamos muy concentrados, pero también en dar una planificación de acá al 2030 y que todos tengamos certeza de lo que está pasando en ese sentido. Interesante. Daniel Olivares, desde el Centro de Transición Energética Central de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cuál es tu postura sobre la transición justa que estamos llevando a cabo y cómo evalúa el desafío que tenemos por delante? Bueno, estoy muy alineado con lo que mencionaban recién. Eso digo que este es un tema muy lindo al final, ¿no? Sí, yo creo que es bueno que no haya confusión en Claro. que la transición, la transición energética es justa, el objetivo es justo siempre, ¿cierto? La población más afectada por las emisiones de CO2 y el calentamiento global es la población más vulnerable. Entonces, no hay duda en que el objetivo que perseguimos es un objetivo que busca justicia. Lo importante es que el proceso no olvide los otros objetivos de política pública, que son desarrollar empleo local, competencias, preocuparnos del desempleo, preocuparnos del desarrollo de las comunidades. Así que me parece que el foco que ha tenido el Ministerio en este periodo y en los anteriores es el correcto, de preocuparse de la reincorporación de la masa laboral que pierde su trabajo producto de haber operado tecnologías que están saliendo de operación, pero también preguntar mucho en las comunidades cómo es que se deben desarrollar los proyectos. Es decir, Eso es escuchar a las interesante, comunidades. porque ¿qué dicen las comunidades? Me imagino que tú has tenido algún contacto ahí. ¿Qué dice la comunidad? Porque también hay gente que le dicen, claro, saquemos esto, pero saquemos esta central que contamina, pero es mi vida, es mi trabajo, es lo que he hecho todo desde que lo hizo mi abuelo, quizá. Y es un tema cultural para muchas comunidades. Sí, bueno, ahí yo creo que es importante mantener el foco de largo plazo. O sea, es cierto que vamos a afectar el quehacer de algunas familias, de algunas comunidades, pero estamos persiguiendo un objetivo de largo plazo que es mucho más importante. Entonces, Hay un tema de educación muy potente. hay un ¿no? tema de educación muy importante, tienes toda la razón. Interesante. Totalmente. ¿Cuál es el principal desafío de esta transición justa? No sé Son si hay muchos, menos, son pero muchos. no, Sí. hay como uno que uno dijera. Mira, yo creo que uno de los principales es el de educación. Claro. La velocidad con la que vamos a avanzar en el proceso tiene que ver con el nivel de aceptación que se va encontrando en la implementación. Uno puede correr sus números, y ya hace rato que lo venimos haciendo, donde nos damos cuenta que lo eficiente es transitar. Incluso dejó de ser el objetivo de política pública solamente, sino que nuestro mercado ha ido transitando a la descarbonización por iniciativa privada. Quiere decir que los incentivos económicos también nos conducen a descarbonizar, Claro. integrar más renovables. Pero eso requiere que hagamos cambios en transmisión, requiere que hagamos cambios en distribución, y eso nos acerca a las comunidades, ¿cierto? Intervenir comunidades, poner infraestructura en lugares donde no estaba. Otra de las características que tiene esta transición energética es que es mucho más intensiva en uso del territorio.
Pasamos de centrales que ocupaban una región geográfica mucho más acotada a tener paneles solares y turbinas eólicas que ocupan varias hectáreas. Entonces, el impacto que tienen las comunidades locales, si bien es menor desde el punto de vista de la contaminación, aún así es significativo. Creo que es importante entonces que las comunidades estén conscientes que esto es un avance para ellos y para las futuras generaciones y que se pueda convertir en beneficios tangibles en el corto plazo también. Que no sea solo una promesa de ¿Y cómo de se futuro. logra este balance entre desarrollo ambiental y enfoque territorial? Le hago la pregunta abierta a los tres. Yo creo Dale. que así, ¿no? Como trabajándolo desde todos los frentes que tienen que estar involucrados en los proyectos. Con el cambio, con la reconfiguración de la matriz energética, también se está reconfigurando la manera en la que los proyectos están interactuando con las poblaciones, pero con todos los actores involucrados. Entonces, tenemos que aprender a entender cuáles son las nuevas oportunidades de creación de valor de estos proyectos. Sí, generar una energía verde, renovable, que mitigue en un quick win el impacto ambiental de manera muy rápida para los gobiernos que las están promocionando, para los grandes consumidores, las industrias también que están sumándose a este trend, también para la gente en su vida cotidiana, pero también entender que son proyectos que se tienen que trabajar de manera colaborativa, ya no solo desde una propuesta técnica o comercial donde esta energía conviene porque también por costos es muy atractiva, sino de una manera donde verdaderamente los proyectos físicamente, pero también desde su diseño, su ejecución y en el futuro, con las nuevas necesidades de renovación de la tecnología o en su momento desmantelamiento, tengan que involucrar. Entonces sí, tenemos un parque solar muy grande, pero que a lo mejor puede convivir con proyectos de agronomía. Tenemos un parque eólico muy grande, pero donde a lo mejor la gente puede pastorear, ¿no? O la fauna puede convivir de manera muy atractiva, o que pueden ser incluso puntos de atractivo para proyectos turísticos, pero que ya no se pueden pensar solos. Y para mí ese es el gran reto, la educación, como se decía acá, pero una educación que nos tiene que dar un lenguaje común a actores súper diversos, donde cada quien tenemos que proteger y que preservar alguna virtud del proyecto, ¿no? La energía disponible, renovable, asequible, pero con las reglas justas, pero con todos subidos en el barco, pero con los vecinos participando, pero también con la posibilidad de incluso de ir más allá de nuestra frontera y decir cómo podemos hacer intercambios de tecnologías, cómo podemos desde ahorita estar pensando en nuevos mercados que hoy no existen, por ejemplo, para reciclar paneles, para innovar en la tecnología de los materiales de los paneles, para que cada vez, como estamos haciendo en Enel, ocupando la misma extensión geográfica, podemos tener más eficiencia energética ahora con los paneles bifaciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese reto, ¿no? Como que la transición energética viene a exigir que demostremos que somos capaces de gobernar, de hacer negocio, de vivir, de existir en comunidad, pero con el sentido más profundo de la palabra. Un sentido en el que todos tenemos voz, tenemos voto, pero también una responsabilidad para que la fórmula funcione. ¿Cómo lo ve el gobierno, este equilibrio entre todas- desarrollo ambiental y enfoque territorial? Súper desafiante, de todas maneras, pero creo que estamos en en un súper buen pie. Yo tiendo a ser un poco más optimista desde el punto de vista de la política pública, sin dejar de lado que hay una urgencia que tenemos que resolver y eso está así, está súper fuerte en nuestro quehacer. Pero desde el punto de vista de política pública, somos uno de los pocos países que tiene ya una meta de ser carbono neutral, resiliente, adaptable y disminuir su vulnerabilidad al cambio climático al 2050. El primer país emergente en hacerlo, ¿no? Exactamente. Y es de las pocas cosas que tenemos como país que además ha sido política pública de año tras De- año, de gobierno tras Estado. gobierno, de Sostenida. Estado. Y eso claro. es un ejemplo Sí. súper bueno y que Ojalá, tenemos que ojalá seguir fuese así manteniendo. en otros ámbitos también. Ahí uno puede ir predicando Claro. también en cierta medida. Yo creo que este es un sector que también puede dar muchos ejemplos y también tiene que aprender de muchas cosas que antes no eran un tema. El Obvio. tema de las reconversiones laborales no era un Por tema ejemplo. en energía. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, como ya teniendo esta buena postura política pública, a mí me gusta ir como por capas, así como ya tenemos el 2050, ya está listo. Ya esto no es una opción, o no es, mejor dicho, una decisión, sino que es un mandato. Tenemos que ser carbono neutral al 2050 y si no, hay incluso sanciones, en el fondo, en la ley marco de cambio climático. Entonces, dicho eso, nos empezamos a retrotraer y empezamos a volver al punto en el que estamos hoy día y tenemos que empezar a avanzar. Y ahí, aparte de todo lo que se ha dicho, yo pongo siempre el punto también en la regulación. Acá estamos cambiando industrias por industria. Las centrales renovables entraron siendo como las invitadas de una matriz, ahora son las protagonistas y lo van a hacer, por supuesto, de acá en adelante. Estamos viviendo este segundo tiempo que requiere nuevas tecnologías, por eso impulsamos
la ley de almacenamiento, ahora estamos tratando de impulsar una ley de cuotas que también apalanque ciertos mínimos de energía renovable, incluso en horarios nocturnos, para promover otras tecnologías renovables que complementen, por ejemplo, a la solar y se armen portafolios renovables, más que una tecnología única, lo cual es complementario a lo que ha ido pasando. Así que por ahí la regulación súper necesario. Y lo otro es la participación temprana, pero ya ponerlo como un dogma en el centro de la mesa. Nosotros, nuestra política energética nacional, que la primera se llevó a cabo en el 2015, lo decían en el panel anterior, pero acabamos de actualizarla en marzo de este año, en 2022, y se establece como uno de los grandes pilares también los procesos participativos dentro de las políticas públicas. O sea, no puede haber un proceso participativo, no puede haber una política pública, perdón, sin un proceso participativo que la encamine, la apalanque y ayude en la construcción y el diseño de la misma política pública. Acá no tenemos procesos participativos como un sello para ir a contar lo que estamos haciendo y si les gusta bien, si no bien. No, yo creo que el sector de energía ha dado muchas luces en eso, desde 2015, 2014 en adelante, se ha dado una muestra de que se construyen las políticas públicas de manera participativa y eso tenemos que seguir manteniéndolo, pero con una lógica más descentralizada también hoy día, porque los proyectos caen en regiones y las decisiones se toman en Santiago. Entonces eso tenemos que ir cambiándolo. Y lo último, la planificación también territorial. Ahí estamos haciendo un trabajo, yo diría, un trabajo bien silencioso como ministerio, utilizando todas las herramientas que nos da la Ley General de Servicios Eléctricos, herramientas que han nombrado antes, estudio de franja, los polos de desarrollo de generación eléctrica, los planes estratégicos de energía en regiones, y tenemos anunciado otras cosas nuevas y yo creo que vamos a ir mostrando frutos muy pronto. Y eso también quiero dejarlo acá. Cualquier persona que esté interesada en esto nos puede contactar y les contamos toda la información, porque todos estos procesos son participativos, pero nos estamos moviendo como Estado. Por supuesto, los recursos son limitados, uno tiene que tratar de hacer lo que puede. Y lo último, innovación. Yo creo que acá también como país tenemos que aprender a innovar en el sentido de que tenemos que darnos el espacio de cometer, mejor dicho, de tomar ciertos riesgos, incluso pensando que en algunos casos vamos a cometer ciertos errores. Y yo creo que esa política del error, del no cometer errores en los países, también puede ser muy dañina para los años que vienen. Tenemos que tomar ciertos riesgos, vamos a tener que tomar riesgos compartidos, con participación ciudadana, entre todos y todas, pero por supuesto que tenemos que dejar de lado un poco esa lógica. No puedo cometer ningún error porque si no estoy haciendo algo malo, no, porque acá Chile tiene que hacer cosas que otros países no han hecho. Así que... Hay que ser más osados, decía Miguel Arraraz en el panel anterior de Acciona. Planteaba que efectivamente las metas se están quedando cortas y hay que ser mucho más desafiante. Sí. ¿Cómo ves el tema de la participación de los privados, Alex, en esto? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, a ver, el mercado nuestro se desarrolla por iniciativa privada, así que todo lo que ha ocurrido ha sido combinación de ajustar nuestra política pública, nuestro diseño de mercado, para que los actores, que son tomadores de decisiones, maximizadores de utilidades, digamos, vayan yendo por el camino de lo más eficiente que coincide con la descarbonización. En ese sentido, a mí la impresión que me queda del sector privado en Chile es que es muy proactivo. Está continuamente fomentando la discusión, acercándose a las universidades, al Estado, para poner los temas de discusión necesarios. Y creo que ha sido bastante bien recibido por el Ministerio. Se ha armado una sinergia bastante importante en el último tiempo, me da la impresión, donde se han podido sentar en la mesa, conversar abiertamente y ir resolviendo los temas progresivamente. Interesante. Montserrat, tú que eres representante aquí del sector privado. ¿Cómo ha sido esta alianza las alianzas público-privadas que se han armado? ¿Cómo has visto la inversión que se está haciendo en la transición? La verdad es que es un escenario súper afortunado, ¿no? Acá en Chile poder verdaderamente trabajar así, ¿no? En este diálogo, en este intercambio. Por supuesto, cada quien tenemos un interés prioritario, pero hace falta todo esto para la fórmula. En materia de inversión, la verdad es que la iniciativa privada está dispuesta a invertir en todo esto
Primero porque es negocio, pero además porque es el único negocio posible, no solo para el sector energético, sino para que el resto de los negocios puedan seguir existiendo y desarrollándose y creando una economía sostenible, una economía sustentable, una economía que permita que verdaderamente cada persona pueda volverse protagonista de su propio desarrollo, que cada comunidad pueda tomar sus propias decisiones, que cada sector le tenga que ofrecer a sus públicos lo que le tiene que ofrecer. Tenemos también que pensar que toda esta inversión no solo va dirigida a la generación de energía renovable, que es ahorita pues un boom muy fuerte y visualmente a lo mejor la que más impacta, pero que también tenemos que hacer un trabajo de inversión y de colaboración en todo el tema de distribución, ¿no? De transmisión, y también en todo el tema de cómo hacemos todos, desde que diseñamos los parques de generación de energía en toda la cadena de valor, pero también en los hábitos cotidianos del consumidor, del usuario final, un uso responsable de los recursos. ¿Cómo vamos a hacer que Chile tenga toda la energía que necesita, pero también porque las personas estamos utilizando toda la que necesitamos y solo la que necesitamos? ¿Cómo hacemos que desde el diseño, dónde ponemos cada componente, cómo se hacen las líneas de transmisión para que la energía llegue, incluso cómo se definen las tarifas, cómo hacemos que cada persona sea consciente de su pedacito de responsabilidad? Porque esto no depende solo de una regulación muy fuerte o de tener las mejores tecnologías en el país o de que diferentes actores estemos haciendo lo que nos toca, sino que depende de distintos niveles de conciencia, de compromiso, y entonces es una inversión que hay que hacer no solo económica, ¿no? Sino también de información actitudinal, pero de empatía entre todos nosotros para que estas inversiones sean eso, inversiones que nos den los frutos que Chile necesita y que el mundo necesita. ¿Y de qué manera una alianza público-privada en el fondo puede ayudar a esta transición justa, hacerla más efectiva, o solo es de los privados, o cómo lo ven desde el gobierno? No, yo creo que esta es como la década de los acuerdos público-privados. Yo creo que tenemos que avanzar mucho en eso. Voy a poner solo el ejemplo, voy a volver un poco al hidrógeno verde, pero para ponerlo como ejemplo. El hidrógeno verde, por supuesto, es una nueva industria. Tenemos que prepararnos para eso desde el punto de vista de la permisología, de todos, de la institucionalidad. Y eso va a tardar un tiempo, que el Estado se adapte en su institucionalidad, etc. Y los proyectos igual se van a empezar a ejecutar, y eso tenemos que saberlo. Entonces, en esos intertantos, en esas zonas como grises, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, yo creo que, o sea, estamos convencidos de que podemos hacer mucho con el acuerdo y con el entendimiento de las partes, sector privado, sector público, sociedad civil, academia, para avanzar en un sentido, tomando los mismos riesgos que decíamos, hacia un desarrollo sostenible, pero en esa lógica, en la lógica de poner en la misma mesa los diferentes intereses, que por supuesto todos los agentes tienen sus intereses, pero al servicio de un desafío mayor, que es el desarrollo sostenible y a la vez ser carbono neutrales al 2050. Entonces, y podemos avanzar de cosas muy específicas como la conversación que hemos tenido con los trabajadores y la reconversión laboral, donde por supuesto que estamos muy preocupados y muy pendientes de lo que hacen las empresas privadas en ese sentido. Y ha sido un buen trabajo en el sentido de ver cómo movilizamos a las personas y cómo la misma empresa moviliza a la persona como tal, pero también yo hablaba de los trabajadores indirectos, por ejemplo, y ahí el Estado y también otros sectores tenemos un rol de acompañar los roles, porque una empresa privada, por supuesto, tiene una condición de borde que son sus trabajadores, y también otro tipo de cosas tenemos que verlos más en conjunto de manera más mancomunada. Entonces, eso, yo creo que el desafío es múltiple y lo importante acá es que la puerta está abierta, la conversación sea abierta en un ambiente transparente, y ahí nuevamente vuelvo a la participación ciudadana. Somos convencidos de que conversando la participación ciudadana en sí resuelve temas con un sentido de realidad y con un sentido de profundidad de las soluciones, que uno no estábamos acostumbrados. Nosotros pensábamos que teníamos que llevar las soluciones para que nos validaran y no, ahora sabemos que tenemos que las soluciones compartirlas. Y ahí la educación también es verla en clave, conjunto. digamos, para que esa participación ciudadana sea con un buen contexto informativo. Daniel, estamos viendo una crisis energética importante igual, que tiene muchos interrogantes y cambios hacia el futuro. Y en ese mismo sentido que estábamos hablando de lo público y privado, ¿cuál crees que debe ser el acercamiento público-privado desde la academia, digamos, para que no se afecte esta transición?
Bueno, primero comentar que la academia ha jugado un rol en el hecho de que el sector público y el sector privado se puedan acercar a conversar ahora. O sea, toda la gente que está ahora en posiciones de tomadores de decisiones, de poder, son gente que está estudiando en la universidad, Derecho, ingenierías comerciales, otras carreras, donde las universidades chilenas creo que hace ya unos 20 años hicieron un esfuerzo por incorporar en todas sus mallas estos conceptos: sostenibilidad, desarrollo sostenible, energías renovables. Entonces hay varias cosas en las que ya tenemos un lenguaje común y un entendimiento común de qué es lo eficiente y qué es lo que corresponde y lo que no corresponde desde el punto de vista técnico. Entonces eso ya facilita bastante la discusión cuando uno va a hablar entre el sector público y el privado. Tienen un marco de referencia bastante común, que es quizás lo que falta cuando uno va a hablar con las comunidades también, donde tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a un lenguaje común, que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de sostenibilidad, energía renovable, desarrollo sostenible. ¿Cierto? Ahora, en lo más inmediato, nosotros nos dedicamos obviamente a la formación de profesionales a futuro. Eso es un trabajo que nuestros antecesores hicieron bastante bien, creo yo, hace unos 20 años. En lo inmediato nosotros también participamos de las discusiones de política pública y el rol que tenemos ahí me da la impresión que es poner un punto de vista libre de sesgos, o al menos en percepción, sin conflicto de interés, ¿cierto? Uno desde la academia no tiene participación en el mercado, ni como tomador de decisiones en el gobierno, ni como participante del mercado. Entonces, cualquier punto de vista de la universidad viene con un sello un poquito más de neutralidad y creo que es importante que eso esté siempre en la discusión. ¿Y están bien activas hoy día? ¿Están arriba de la pelota en este tema? Sí, bueno, ahí nos pueden responder ustedes. A mí me da la impresión de que sí. Sí, son varios universidades y centros de investigación que se han formado hace tiempo que incluso dentro de sus índices indicadores de performance, tenemos por parte de incluso la ANID, la Asociación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, nos pide que hagamos transferencia. Y para los que estamos metidos en temas de regulación, de transición energética, eso significa apoyar el desarrollo de políticas públicas y apoyar el desarrollo de nuevos modelos para entender el mercado por parte de las empresas. ¿Cómo ves tú la relación con la academia? Porque muchas veces se dice que en el fondo, o se decía, la verdad, que yo creo que ha ido cambiando, pero que queda encapsulado en las puertas de la universidad unos trabajos maravillosos y unos aportes espectaculares, pero que poco finalmente se llevan a la práctica a través de las empresas. ¿Eso ha ido cambiando? Definitivamente. Creo que la apertura de los dos lados ha sido súper valiosa, porque hoy tenemos a las universidades no solo como el semillero del futuro talento de las empresas, pero también como una fuente de consulta para los dilemas que tenemos hoy por hoy, temas internos que a lo mejor exceden nuestra comprensión o temas que tenemos que conversar con otros donde decimos, bueno, este es tu punto de vista, es el mío, pero ¿qué fundamentos tenemos acá? ¿Cómo tú y yo podemos pensarlo distinto? ¿Qué es lo que verdaderamente debería de primar en esta conversación? Y ahí la academia tiene un rol que termina dando un insumo que posibilita la conversación, que posibilita la mediación y que nos da argumentos para empezar a construir estos criterios comunes y poder ver la foto completa, ¿no? Ha sido muy interesante además como también se han modernizado en poner cada vez temas más prácticos, ¿no? En poder tener cada vez más casos reales, poder tener intercambios de practicantes, pero también nosotros compartirles nuestra información para que tengan estudios de casos y que los jóvenes salgan formados de una manera técnica, académica muy fuerte, pero también con la mayor experiencia que se puede esperar de un estudiante y de un recién egresado. Pero creo que el rol de la academia va mucho más allá de sus cuatro paredes y mucho más allá de sus estudiantes, también como un actor que da un servicio muy importante para el resto de la sociedad, que es muy bien recibido, que es muy bien valorado y que se sigue necesitando, porque si vamos a trabajar cada vez más de una manera colaborativa y de una manera donde todos los actores tenemos que cuestionarnos juntos y corresponsabilizarnos de las soluciones, sin duda la academia tiene que estar. Interesante. Hablabas del 2030 como tu meta, porque el 2050 tenemos la descarbonización, y el 2030 para estos temas más inmediatos, quizá que más la gente los vive en carne propia. ¿Cuáles son los principales desafíos de ese 2030? Lo hablaron también, pero la transmisión eléctrica sin duda que es uno de ellos, porque habilita, tremendo, sí, claro. habilita ese parque generador eléctrico renovable, porque acá mucha gente dice, oye, esto es mucha electricidad y no sé qué cosa, pero volviendo un poco al plan de carbono neutralidad, si bien hoy día la electricidad está en torno al 24-25% del uso energético total de nuestro país,
3/4 partes solo combustibles fósiles, que más encima traemos de afuera, los importamos. Pero el gran, como si lo redondeamos en una palabra, la carbono neutralidad, es electrificación. Básicamente es cambiar matrices energéticas que hoy día son combustibles por electricidad, en el fondo electricidad renovable que de alguna manera se acerque, electricidad directa, ya sea conectado directo a la red, o bien indirecta a través de combustibles sintéticos, hidrógeno verde o cosas de esa índole. Entonces, dicho eso, de acá al 2030 lo que vemos nosotros es que la transmisión no sea un tema, que tengamos efectivamente esas holguras que también comentaba el ministro al inicio de estos paneles. Que no se quede la energía atrapada sin poder salir. Exactamente. Entonces, Eso que no sea un tema que... Ahora tenemos una herramienta distinta, que es la Ley Marco de Cambio Climático, que nos obliga a esta meta carbono neutralidad. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos dado hartas vueltas y decimos, ahora tenemos ciertas obras de interés nacional y estratégicas que nos van a permitir alcanzar esa meta, que no es de gusto, es una meta, es un mandato. Entonces, dicho eso, podemos, yo creo ya, estamos en una condición de, en conjunto también, esbozar cuáles son esas obras estratégicas y poner la holgura ya como algo que realmente funcione y no siempre estar como con la línea de crédito en contra en términos de transmisión. Entonces, eso, transmisión, encauzar todo lo que tiene que ver con este segundo tiempo que mencionó el ministro de las nuevas tecnologías renovables y este portafolio mucho más amplio que permita retirar todas las centrales a carbón, por ejemplo, y comenzar con el retiro de otras centrales contaminantes, porque sabemos que hoy día eso no lo podríamos hacer, aunque quisiéramos. O sea, si dijéramos hoy día se cortan todas las centrales a carbón, no se puede, porque el sistema eléctrico todavía no está preparado y tenemos que acelerar eso lo más posible. Y lo último, encaminar la industria del hidrógeno verde, también creemos que es algo súper necesario. Y yo creo que eso, unido, por supuesto, a la educación, que nosotros... Ahí a veces uno dice, la academia tiene que educar y... Todos tenemos que educar. También el Estado, cuando va a hacer procesos participativos, cuando publicamos un documento, tenemos que escribirlo, tenemos que pensarlo, tenemos que armarlo, de manera que todas las personas tengamos el mismo entendimiento al momento de leer algo. Lo hablábamos en el panel anterior, que al final somos responsables todos de este cambio, porque también tiene que ver con las decisiones que tomamos cada uno, desde enchufar el cargador hasta comprarse o no un auto eléctrico, si es que es posible, en fin. Exacto. Hay montones de decisiones que son personales. Montserrat, pensando también en este 2030, ¿cómo quieren posicionarse en Enel hacia el año 2030? Mira, hoy Enel se concibe como una empresa que está dedicada a promover el desarrollo sostenible. Si tú hoy entras en la página de Enel, eso es lo primero que vas a encontrar. Entonces, no nos concebimos más solo como una empresa de energía. Ahora, promover este desarrollo sostenible puede ser de muchas maneras, por supuesto con la generación eléctrica, pero también con la oferta de nuevos servicios, de cómo cada vez más servicios se pueden electrificar. Si vamos a tener una matriz renovable, sostenible, que cuida el tema social también, ¿no? Junto con el medioambiental, los temas éticos, mitigaría muchos problemas que tienen que resolver de manera muy ardua otras industrias, pero también el gobierno y también la población. Esta posibilidad de que cada persona de manera cotidiana tome decisiones, ¿no? De qué prefiero utilizar, qué me conviene, cómo hago lo que necesito hacer de la manera más responsable, tiene que ver con que podamos tener cada vez más productos y servicios que tengan que ver con este tipo de energías. Cómo las tecnologías van innovándose, van desarrollándose para que cada vez las soluciones sean más integrales, más conscientes de su impacto, que cada vez haya ciclos de vida más largos o con enfoques de economía circular que permitan que lo que utilizamos hoy de una manera se pueda utilizar mañana de otra o que pueda pasar a otras manos. Es decir, cómo construimos todo un portafolio de soluciones que tienen que ver con generación eléctrica, con distribución, pero también con soluciones para la gente de a pie, para las industrias, para los gobiernos, que hagan realidad que la gente pueda participar de esta manera que le estamos pidiendo, con su información, con su decisión y también con las exigencias que tienen que empezar a suceder. Hoy vemos unas que tienen que ver con este momento de transición que estamos enfrentando, pero a 2030 nos encantaría escuchar otras, ¿no? ¿Qué demandas podría tener la población? ¿Qué cuestionamientos nos podrían hacer en cuanto a cómo puede mejorar su vida cotidiana? ¿Cómo ellos pueden contribuir a que su nación sea más incluyente, más justa, ofrezca un mejor futuro para la población desde lo que les tenemos que ofrecer tanto el gobierno como la iniciativa privada? Esta transición va a traer también un cambio, bueno, en todo sentido, de cambios de empleo, empleos que se van, empleos que vienen, unos que nuevos que todavía quizás ni conocemos. ¿Tenemos la gente calificada para este desafío?
En el estado actual en el que estamos, yo diría que tenemos una falta, y ha sido identificado por algunos análisis, falta de técnicos, profesionales técnicos capaces de hacer las instalaciones, los mantenimientos de las nuevas plantas que van aumentando en número rápidamente. Del punto de vista profesional, a mí me da la impresión de que las universidades tienen la capacidad de formación, no es un problema de capacidad de oferta, sino que se va a ir ajustando naturalmente por oferta y demanda a quienes entran a estudiar a nivel universitario. En términos de carreras técnicas tenemos un déficit. Ahora el desafío del punto de vista de la universidad creo yo que está en otro ámbito, está en el ámbito de generar profesionales o investigadores con capacidad de generar desarrollos locales en Chile para aprovechar no solo el hecho de que tenemos mucho potencial renovable, sino que además desarrollar tecnología, soluciones en Chile que puedan después ser exportadas y complejizar un poco más nuestra industria. Creo que ahí está el desafío. ¿Y eso está empezando a ocurrir? Eso está incipiente. Tenemos algunos centros de investigación que partieron hace más de una década que están tratando de transitar hacia centros de investigación y desarrollo, más cerca ya de la transferencia. Ese paso es complicado porque requiere mucha interacción con la industria, requiere presupuestos mayores para hacer desarrollos tecnológicos. Hay iniciativas del Estado que están tratando de financiar esta transición. Está el deseo de las universidades de hacerlo. Creo que la capacidad técnica en las universidades también está. Es cosa de esperar que pase en esta década. ¿Está haciendo algo el gobierno respecto a este déficit de técnicos que planteamos recién? Es una buena pregunta, sectorialmente como educación, pero sin duda que sí, sin duda que sí. En el marco también de estas nuevas industrias, de este como cambio industria por industria, estamos tratando de revalorizar un poco el sentido industrializado que en el fondo le podemos dar al país con mayor fuerza a partir de ahora, porque este desarrollo sostenible trae consigo la oportunidad de una nueva industria y eso lo tenemos que tomar. Tenemos que acelerar el paso en ello y tenemos que avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que sí, yo creo que estamos avanzando desde la necesidad de revalorizar este sentido industrial, de más técnicos profesionales, más liceos industriales que se involucren en el desarrollo sostenible de manera descentralizada, donde están los proyectos. En Magallanes se nos viene un desafío tremendo con el tema del hidrógeno verde. Entonces, sí, estamos avanzando en ello. Y nuevamente esto involucra muchas alianzas con la academia, con el sector privado, incluso más allá. Chile como una economía abierta al mundo, también tenemos que hacer alianzas internacionales y estratégicas con otros países que ya avanzaron en su industrialización. Países de Asia, por ejemplo, que están muy interesados en el desarrollo de combustibles sintéticos acá en Chile. Y por qué no, a través de eso, no solo una compra-venta, sino también una transferencia tecnológica y una transferencia del desarrollo per se. Entonces estamos también avanzando en eso, estamos tratando de llegar a acuerdos de entendimiento, de colaboración con estas economías también del mundo. Y yo en ese sentido también somos bien optimistas. Creemos que si apostamos por un desarrollo industrial del país nuevamente, creemos que estas oportunidades se van a abrir y vamos a revalorizar todas estas carreras técnicas que son tan necesarias para salir adelante con esta visión industrializada. ¿Algo que decir ahí en él, de algún trabajo que estén haciendo respecto a potenciar este mundo técnico que hace falta hoy día? No, definitivamente. La verdad es que en Enel tenemos una estrategia de diversidad e inclusión que tiene que ver con un montón de temas, pero también con la diversidad de talento y la diversidad de perfiles. ¿Cómo nos aseguramos para hacer la mejor empresa para el mejor talento con las posiciones que necesitamos? ¿Cómo nos abrimos a que no todo el mundo tiene que ser el experto con 87 posgrados? Lo necesitamos, pero también necesitamos todo otro tipo de perfiles. También necesitamos darle un fuerte enfoque de género a ciertos espacios del sector que hasta ahora siguen con una mayor presencia de hombres porque tradicionalmente ni siquiera, ¿no? Es una racha que venimos desde el sector académico arrastrando de años atrás, pero también cómo nos diversificamos en la
formación continua de nuestros trabajadores. Algo que nos está enseñando la transición energética justa es que no es que uno estudia en un momento de su vida y se queda con ese perfil ad eternum, sino que uno tiene que estarse reinventando para irle siguiendo el ritmo a sus propios sueños, también a esta apropiación del desarrollo profesional que cada persona quiere tener. Entonces, cuando hablamos de diversidad e inclusión, en Enel hablamos de un montón de cosas, pero también diversidad de perfiles, diversidad de esquemas de formación, digamos de credenciales, de títulos que respaldan la formación de la gente, pero también diversidad del rumbo que la carrera de cada persona puede tomar. Y ahí tenemos que estar muy abiertos para cumplir esta promesa, ¿no? De ser el mejor lugar para trabajar, para el mejor talento, porque tenemos que entregar la mejor energía renovable y las mejores oportunidades de desarrollo sostenible para el país. Buenísimo. Estamos ya empezando a cerrar. Experiencias internacionales que se estén mirando desde la universidad. ¿Hay alguna que uno pudiera decir, nos gusta esta experiencia en transición? Hay varias experiencias. Yo diría que dentro de las experiencias en países con el nivel de desarrollo de Chile debemos ser la más avanzada. Entonces, cuando uno mira experiencia internacional hay que tener mucho cuidado con el nivel de gasto que significa avanzar con la rapidez con la que hace California, por ejemplo, o lo hace Australia o lo hace Reino Unido. Sin duda que hay otros países como Reino Unido, por ejemplo, que han entregado varias lecciones respecto de cómo gestionar la distribución eléctrica, cómo mejorar la competitividad de los servicios de distribución. Eso es una experiencia que obviamente hay que mirar y la están mirando de otras partes del mundo también. Pero cuando uno ve la alta penetración de generación distribuida en Australia y en California, no se puede olvidar de los grandes subsidios que ocurrieron con tarifas tipo feed-in tariff, donde se le paga un ingreso mucho más elevado que el del mercado a la gente que inyecta esa energía. Y que sencillamente en Chile tenemos otras prioridades también. Entonces, la experiencia internacional hay bastante, harta sirve, pero hay que siempre tomarla con mucho cuidado respecto de cuál es el nivel de gasto que significa y si Chile está en condiciones de asumirlo. Claro, porque el gasto en innovación, etcétera, en Chile es bajísimo respecto a esos países, por cierto. Exactamente. Vamos a ir cerrando y me gustaría que comentara cada uno el principal desafío, lo que hablábamos antes también, pero para cerrar un poco la mesa, el principal desafío de esta transición justa desde la perspectiva del gobierno. Yo creo que esto va a sonar un poco repetitivo, pero que esto sea una buena noticia. Si no logramos eso, no estamos cumpliendo el objetivo de este cambio de desarrollo. Tanto una buena noticia... Que no sea un caos cerrar una central, que no sea un caos cambiar de una matriz a otra. Que no tengamos que estar cerrando y después volviendo a abrirse. Eso también requiere cierta planificación de corto plazo, que a veces se descuida porque uno mira más a largo plazo. Entonces, esos equilibrios y ese como juegue que yo decía como de 10 en un equipo de fútbol, es lo que necesitamos como tal. Pero que esto sea una buena noticia y que también nos encamine hacia una economía más compleja. El ministro también lo decía, una economía más que ponga el valor agregado y el valor local en el centro, el enfoque de género también lo ponga en el centro, por supuesto, y eso, yo creo que eso es lo primordial, que sea una buena noticia y que se cumplan los objetivos de descarbonización energética en su totalidad, con enfoque ciudadano, con ciertas lógicas de protección tarifaria también, cosa que la distribución de las cargas de todo esto, de las inversiones que vienen y todas las cosas, sea justa y no todos paguen todos paguemos proporcional en el fondo a lo que necesitamos pagar como tal, que haya armonía territorial, por supuesto, una transmisión eléctrica con holguras, que desarrollemos la industria del hidrógeno verde, porque ahí tenemos mucha expectativa de poner a prueba al país que viene, como una nueva... Sí, tenemos demasiadas expectativas, y es más, de hecho nosotros estamos desarrollando un plan de acción ahora que quiere como apalancar lo que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que se hizo durante el 2020, así que también invito aquí a todos quienes estén mirando a inscribirse en planhidrogenoverde.cl. Ya van más de 1.500 personas inscritas más o menos. Y eso muestra también un interés de parte de la ciudadanía, de la empresa privada, de la academia, de la sociedad civil en general, por ser parte. Todos quieren ser parte de la discusión y de la solución, y no necesariamente ser receptores de lo que esté pasando. Entonces, ahí también tenemos tenemos un trabajo bien intenso que vamos a desarrollar entre hoy figurativamente, y julio más o menos de este año, con un plan de acción 2023-2030, porque estamos pegados en el 2030, porque queremos que las cosas se materialicen esta década y se encaminen hacia lo que viene. Y finalmente cerrar también con lo mismo que hablaban, la experiencia internacional súper importante,
Reino Unido, España, Alemania también siempre nos ha colaborado mucho en nuestro desarrollo. Estamos hablando mucho con Japón, pero también con países un poco más cercanos como Argentina y Colombia también. Así que yo creo que es la época de la colaboración, de la cooperación, pero es la época en que no nos podemos quedar parados mirando ya solo el largo plazo, sino que tenemos que poner la acción, acelerador a las cosas urgentes, que tenemos varias, pero también una visión, no perder esa coherencia con el 2030, 2040, porque a veces por solucionar una cosa muy específica, perdemos la visión un poquito más compleja de las cosas, y en eso estamos trabajando. Yo creo que quede esa noción en la mesa. Estamos Perfecto. trabajando. Montserrat, ¿qué pone sobre la mesa en él para cerrar este panel? Seguir adelante, ¿no? Si hoy por hoy somos el mayor generador de energías renovables en el mundo y en Chile, no es porque empezamos a pensar esto ayer, ¿no? Sino porque nuestra proactividad, nuestra innovación, nuestra capacidad de responsabilidad y de confianza, no solo dentro de Enel, sino también con los actores con los que interactuamos fuera, nos ha permitido llegar acá. Y esa es la misma actitud que tenemos que preservar y con la que ojalá podamos inspirar a otros para decir cómo tendremos que ir cambiando, qué otras soluciones tendremos que ir generando de aquí al 2030. Hemos ido acelerando muy agresivamente nuestras metas porque las hemos ido cumpliendo y vemos que podemos ir por más. Entonces, seguir adelante con los planes que ya están porque tenemos que darles continuidad, pero seguir adelante también con esta actitud de atrevernos a mirar lo que hay que mirar, poner a prueba lo que hay que poner, aprender, generar el conocimiento que de ahí sale, de lo que funciona, lo que no, compartirlo dentro de la gran red de Enel, pero también de gobiernos, de organismos internacionales, de redes universitarias, que donde se puede compartir todo ese conocimiento y se puede sacar provecho no solo de lo que experimento yo, sino de lo que experimentan otros. Y todo eso al servicio siempre de la pertinencia local, ¿no? De cómo vamos necesitando cosas paso a paso, de cómo se va reconfigurando el futuro, ¿no? Cuando pusimos las metas originales 2030, 2050, el entorno era otro y hoy las podemos actualizar justamente porque lo que vamos haciendo va teniendo efecto. Entonces tenemos que seguir adelante y seguir adelante juntos, todos, para que sigamos actuando de la manera que nuestros países y que nuestro mundo, que nuestra sociedad necesita. Daniel Olivares, la academia. Yo me quedo con el timing. Creo que el timing es esencial. Uno cuando quiere transitar de A a B, si lo quiere hacer más rápido o más lento, tiene una implicancia directa en cuánto le cuesta. ¿Ya? Si uno quiere llegar rápido al destino, aprieta el acelerador, gasta más benzina. Y creo que ahí lo que la sociedad está jugando básicamente es cuánto del costo lo asume la generación presente, cuánto lo va asumiendo la generación futura. Ahora, el costo que asumiría la generación futura es una cuestión incierta y potencialmente catastrófica, ¿cierto? Entonces es difícil traer a valor presente cuál es el costo de que tengamos migraciones masivas, hambrunas, guerras, que son posibles conclusiones de este problema del cambio climático. Entonces, poder sopesar bien, que los gobiernos de turno puedan sopesar bien esos costos futuros y generar un consenso en la sociedad de cuál es el nivel de gasto que vamos a asumir para generar esta transición, creo que esa es la clave para hacerlo de manera exitosa. Interesante. Les doy las gracias por esta conversación. Transición justa, que ojalá así sea. Y que porque al final del día tiene que ver con un beneficio para toda la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en el último panel, que vamos a hablar de hidrógeno verde, de este Descarbonizando Chile, cómo hacemos la transición energética, que ha sido presentado por Acciona Energía y Enel Chile. Puede verse a través de latercera.com, pulso.cl y duna.cl. Nos vemos en unos minutos más para hablar de hidrógeno verde. Muy buenas tardes ya de esta mañana, que ha sido el tema. ¿En qué ha sido el tema? La descarbonización de Chile. ¿Cómo hacemos la transición energética? Evento presentado por Acciona Energía y Enel. Estamos llegando al final ya de este conversatorio, donde hemos recorrido todos los temas más relevantes en torno a la descarbonización de nuestro sistema energético. Partimos muy temprano con el ministro de Energía, Diego Pardo, y ya pasamos por los distintos paneles de transmisión, matriz renovable y de transición justa. Y ahora, para terminar, estamos ya con la vedette del sistema, con la vedette de los últimos tiempos, que es el hidrógeno verde. Vamos a hablar sobre infraestructura, desarrollo, innovación, futuro y, por supuesto, medio ambiente. Los invito a que nos sigan a través de latercera.com,
pulso.cl y duna.cl. Hoy me acompañan para hablar de hidrógeno verde Claudio Davilo, director de Desarrollo de Acción Energía. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Trinidad Castro, directora ejecutiva de WEC Chile, World Energy Council. Buenos días. Buenos días, buenas tardes buenos días, ya. buenas tardes, sí, Dos es buenos días, verdad. buenas tardes, claro. Rodrigo Lobos, desarrollador de negocios senior para hidrógeno verde de Enel. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Claudio, partamos. Explicando qué es el hidrógeno verde y por qué Chile goza de una situación privilegiada a nivel mundial. Hablábamos antes del panel aquí a la rápida que en realidad todo el mundo habla del hidrógeno verde, pero poco sabemos o poco entendemos finalmente de qué se trata. Exactamente, porque se trata de un mercado sumamente nuevo, no solamente en Chile, sino a nivel global. Entonces vamos a lo básico, que es el famoso hidrógeno verde. Yo creo que primero es bueno puntualizar que cuando hablamos de hidrógeno, hablamos del elemento químico más abundante que tenemos en el universo, pero lamentablemente en su forma molecular, que es el H2, que es el que finalmente estamos buscando, no se encuentra en forma natural en el planeta, lo que nos obliga a buscar alternativas para ver cómo podemos extraer el hidrógeno de los distintos componentes que lo contienen hoy en día. Por ejemplo, puede ser el agua, el H2O, una alternativa de donde podemos extraer el hidrógeno. Pero también hay otras alternativas de combustibles fósiles, como es el carbón, el gas natural, por ejemplo. De hecho, la mayoría del hidrógeno que se produce actualmente proviene de estas fuentes no renovables, que es el carbón y el gas natural. Por eso, dependiendo de cuál es la fuente que estemos utilizando para extraer el carbón y el proceso productivo, vamos a hablar de distintos tipos de hidrógeno, que en el producto final es lo mismo, la molécula de hidrógeno es exactamente la misma, pero en el proceso productivo tenemos mayor o menor emisiones de CO2. Entonces tenemos el hidrógeno negro, que generalmente se obtiene a través del carbón, el hidrógeno gris, que viene del gas natural principalmente, el hidrógeno azul, que de alguna manera se logra capturar parte del CO2 que se emite en el proceso productivo, pero nunca se elimina completamente. Por lo tanto, en esas tres alternativas siempre tenemos emisiones de CO2. ¿Y por qué es importante puntualizar eso? Porque cuando hablamos del hidrógeno verde, hablamos del combustible del futuro, un combustible que en su proceso de combustión prácticamente el residuo es vapor de agua. Por lo tanto, hablamos de un combustible que es muy amigable con el medio ambiente, pero difícilmente podríamos hablar de un combustible verde si en su proceso de producción estamos emitiendo CO2 a la atmósfera. Claro. Y aquí es donde entra el famoso hidrógeno verde, porque con las tecnologías actuales podemos producir este hidrógeno desde el agua, que es un insumo renovable, y el segundo insumo principal es la energía eléctrica. Y aquí lo clave es que esta energía eléctrica, para que este hidrógeno pueda tener el apellido de verde, necesariamente tiene que venir de energías renovables o energías renovables no convencional. Porque en la medida que tengamos esta energía eléctrica, entonces durante todo el proceso de producción del hidrógeno no tenemos emisiones de CO2 a la atmósfera y entonces hablamos del famoso hidrógeno verde. Y aquí me voy a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuáles son las potencialidades que tiene Chile? Dado que las energías renovables no convencionales son un insumo básico para el desarrollo del mercado del hidrógeno verde. Esto va a ser exitoso en la medida que seamos exitosos en las energías, en la producción de generación eléctrica a través de energías renovables. Y esto ya no es un misterio para nadie. Chile tiene excelentes condiciones para la generación por medio de energías renovables. Tenemos el mejor nivel de radiación en el mundo, excelentes condiciones eólicas en el sur, que lo estábamos hablando antes de empezar el panel. Por lo tanto, eso sí da una ventaja competitiva a Chile para lograr optimizar el proceso, optimizar los costos de producción del hidrógeno verde en nuestro país. Lógicamente no nos podemos dormir en los laureles, hay otros países que también tienen diversas ventajas para producir energía renovable y por lo tanto tenemos que estar muy atentos de cómo logramos seguir siendo líderes en la región en la inserción de las renovables, que va a ser la base para poder empujar ¿Cuáles son el esos otros hidrógeno países verde. con los que competimos en eso? A ver, yo diría que en el cono sur, Argentina tiene buenas zonas, buenos vientos. En Europa también hay diversas parques eólicos, por ejemplo, offshore, que también consiguen un factor de planta altísimo. En África hay distintas zonas donde se pueden buscar alternativas. En el mismo Sudamérica, Perú también tiene zonas con muy excelente radiación solar, también buenas calidades de viento. Entonces, finalmente, tanto en la región como a nivel global, hay diversos países que están avanzando y hoy día todo el mundo está enfocado en el hidrógeno verde. Todos los países quieren ser el mayor productor de hidrógeno verde y ahí es donde necesitamos movernos con bastante rapidez. El gobierno está desarrollando planes estratégicos en algunas regiones, ¿no es cierto?, con foco en el hidrógeno verde. ¿Cómo ven este acercamiento y cuál es la visión de Acciona para el desarrollo de este combustible? A ver, consideramos que este acercamiento es primordial, porque estos proyectos finalmente, aquí tenemos dos
áreas que tenemos que poner bastante ojo. Uno es la generación renovable que ya comenté y lo otro es el proceso de producción de hidrógeno previamente tal, con todo lo que involucra la producción, transporte, almacenamiento. Y lo más eficiente es que estos dos proyectos se vayan generando en los lugares donde sea lo más eficiente, lo más óptimo para la producción de energía eléctrica como para la producción del hidrógeno verde, que dependiendo del foco, si es exportación, eventualmente podemos buscar zonas más aisladas. Si es para consumo interno, lo óptimo es que estemos lo más cerca de los centros de consumo. Entonces, eso requiere que estos planes integrales que se puedan ir desarrollando a nivel de gobierno central como en regiones puedan estar alineados de manera de buscar cómo compatibilizar de buena manera el desarrollo tanto de los proyectos renovables que van a ser necesarios como también los proyectos de hidrógeno verde. Entonces, en la medida que vayamos teniendo más certezas de cuáles son las zonas más idóneas, cuáles son los lugares, bajo qué requisitos, hay bastante trabajo que hacer, temas regulatorios, cómo incentivamos la demanda también. Nosotros tenemos la experiencia del primer proyecto de hidrógeno verde en España, que se entró en operación a principios del año pasado, y ahí pudimos ver in situ qué tan relevante fue todo el apoyo de los gobiernos regionales para fomentar algunos, por ejemplo, transformación de buses a hidrógeno. Esto es en la isla de Mallorca, entonces había también sistemas de ferries que habían alternativas de reconvertirlos a hidrógeno verde, y para eso el apoyo de los gobiernos locales tanto como también por parte del gobierno central es importantísimo para que podamos empujar desde todas las aristas, oferta y demanda, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Qué interesante, súper interesante. Trinidad, ¿cómo asumen el desafío de la descarbonización desde el WEC y qué están observando? El desafío de la descarbonización es uno de los grandes desafíos que vivimos como sistema energético. Es interesante entender que esto que denominamos transición energética o traspaso de una energía a otra es un proceso permanente y continuo que no tiene fecha de término. Cuando logremos implementar este mercado extraordinario del hidrógeno verde, cuando estemos usándolo en nuestro día a día, no habremos llegado a la meta final. Este es un proceso que vive la humanidad desde su creación. Primero descubrimos los primeros seres humanos el fuego, luego fuimos descubriendo diferentes fuentes energéticas. Como bien dijo Claudio, el hidrógeno es un elemento químico presente en nuestro planeta desde su creación y el más abundante, por cierto, que está presente en el agua, en el H2O, que a través de un proceso físico-químico puede separar las dos moléculas y tener el gas del hidrógeno y el oxígeno liberado y usar este H, que es un energético altamente eficiente, para los usos prácticos de nuestra vida diaria. ¿Y el para qué? Es para tener una mejor vida, para tener una mejor calidad de vida los seres humanos que habitamos este planeta. Entonces, efectivamente, la descarbonización es uno de los drivers de esta transición energética que nos toca vivir a nosotros, a estas generaciones, a las pasadas y a las futuras de las próximas décadas, por cierto, la descentralización, la descarbonización, la digitalización, la disrupción de la demanda y la diversidad como los 5 elementos de esta transición energética. La descarbonización es un elemento vital para esta transición energética, dado que ya no podemos hacernos los locos como anteriormente. Digamos, vivimos en carne propia y en carne viva lo que significa una emergencia climática para nuestro planeta y entendemos que las emisiones de CO2 generan un problema que se llaman gases de efecto invernadero con las consecuencias que tenemos hoy día en nuestra vida diaria. Entonces la descarbonización es una emergencia hoy que tenemos que hacer frente y para ello estamos buscando distintas fórmulas, infinitas fórmulas que tenemos que encontrar, ya que no hay una sola fórmula y entre ellas encontramos este fantástico elemento. ¿Y cuál es la postura de WEC respecto para al el World hidrógeno Energy verde? Council? El hidrógeno verde es uno de los 3 elementos esenciales de la descarbonización. La descarbonización para el Consejo Mundial de la Energía a nivel global, a nivel mundial, está propiciada por la transmisión, por las buenas maneras de transmitir la energía, en este caso renovable, que bien lo conversaron en un panel más temprano, sobre todo en términos de nuestra realidad local como Chile, la transmisión como elemento fundamental, el almacenamiento, que es como juntamos en algún lugar, en una maleta, esta energía y la podemos trasladar a otro lugar, o la podemos guardar para aquellos periodos en que están las vacas más flacas, energéticamente hablando, y de manera más coloquial, cómo la almacenamos, cómo la guardamos, cómo la reservamos para otro momento. Y lo tercero, el hidrógeno verde. Y el cuarto elemento que está como en un segundo plano son las tecnologías
de trazabilidad como puede ser el blockchain. Blockchain como una tecnología que permite trazar de dónde viene la energía y poder certificar que es una energía limpia y que está, digamos, contribuyendo con estas metas. Esos son los 3 elementos y el cuarto elemento como en un segundo plano, pero igual de importante. ¿Y cómo ves la postura o la disposición de los distintos actores públicos y privados respecto a el hidrógeno verde? A ver, bien lo explicó Claudio al comienzo, explicó qué es, cómo se genera, cómo se obtiene. Sus usos son obviamente infinitos. Y también dijo una frase muy importante, que es que estamos creando un mercado que no existe, un mercado que nunca había existido en la humanidad, es decir, nunca habíamos transado hidrógeno para usos energéticos, nunca habíamos generado políticas públicas, no tenemos regulación al respecto. Hoy día, luego de algunos años de esta última década de desarrollo de este energético, en algunos lugares con más intensidad que otros, tenemos a 22 países que tienen una estrategia de hidrógeno específica con una hoja de ruta, bien elaborada por expertos, que elaboran en función de los datos y data que tenemos disponible, y existen más de 400 proyectos alrededor del mundo en términos de estos pilotos de distintas envergaduras, de pequeña y gran escala, que pretenden ser estos como elementos de quick win o de primeros aprontes de cuáles pueden ser realmente los beneficios. Crear un mercado es algo fascinante, pero es un desafío muy grande. Y básicamente tiene que ver con algo que se habló en otro de los paneles, más allá de la técnica o las tecnologías necesarias, es un cambio adaptativo, es un cambio de comportamiento humano. Para llevarlo en términos súper simples, antes de la pandemia todos sabíamos que el teletrabajo era posible. Todos sabíamos que nuestro jefe nos podía ver desde la casa, podíamos hablar con él, podíamos escribirle y conectarnos por alguna plataforma. Tuvo que venir una pandemia para entender, y más que para entender, para cambiar el comportamiento. O sea, siempre decimos, las personas mayores que nosotros, que estamos sentados en este panel, no conocían muy bien las compras online. Me acuerdo patente antes de la pandemia mi mamá decirme ni una posibilidad de comprar alguna vez por alguna aplicación estas cosas raras que ustedes hablan. Y hoy día tú la ves a ella comprando como la verdura, la fruta. Ese cambio de comportamiento es el más difícil de todos. Y ese cambio va desde los tomadores de decisión que ejercen, digamos, inversiones muy poderosas en un nuevo mercado como el hidrógeno, los reguladores que tienen que tomar decisiones que obviamente tienen pérdidas, muchas ganancias, pero tienen que hacerse cargo de las pérdidas personales, del gobierno, etcétera, y los finales consumidores que somos nosotros, que somos como, digamos, seres humanos que tenemos la inercia de cómo nos comportamos. Eso los sociólogos lo saben bastante mejor que yo, los psicólogos y todos los expertos en salud mental, pero lo pudimos ver en carne propia en esta pandemia. Así es. Sí. Rodrigo, ¿qué están haciendo en el Chile respecto al hidrógeno verde y cuáles son los próximos pasos que están viendo? Bueno, quizá partir un poco con la estrategia. Para Enel el compromiso por la descarbonización ha estado desde siempre y eso ha sido, digamos, el gran impulsor para el gran desarrollo renovable que ha liderado Enel a nivel mundial y en particular en Chile. Pero hay segmentos que no vas a poder electrificar. Que la manera más eficiente, digamos, de descarbonizar es electrificar. Pero hay segmentos que no se puede. Hay que llegar a esos segmentos y el hidrógeno se vuelve un complemento perfecto de la electrificación para llegar a esos segmentos que son complicados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos estado explorando esta tecnología. De hecho, la primera molécula de hidrógeno verde que se produjo en Chile se produjo en el 2017 en el campamento Cerro Pabellón, en un piloto que tenemos operando allá, pequeño, pero operando, y que buscaba sacar el uso del diésel para este campamento que está a más de 4.000 metros de altura, donde no podías llegar con una línea eléctrica, y utilizar energía solar, baterías, producción de hidrógeno y celda combustible para poder entregar suministro 24/7 renovable. ¿Ya? Entonces esa fue nuestra primera experiencia. Ahora hace poco se inauguró la planta piloto Haruoni, que estamos desarrollando con nuestros socios GIF y otras empresas dentro del consorcio. Y ahí estamos hablando de una planta eólica de 3.2 megas y un electrolizador de 1.2 megas. Ahí ya dimos un salto. Y esto ya estamos hablando de una planta demostrativa de escala industrial. Entonces, ¿por qué hemos estado entrando desde un principio? Es para aprender. Estas tecnologías, uno puede decir que han estado desde siempre. De hecho, la electrólisis se inventó a finales de los 1800.
Pero el hecho de la baja de los costos de la generación renovable, la necesidad de una descarbonización, ha hecho que estas tecnologías que son antiguas se puedan unir y puedan desarrollar este nuevo energético. El hidrógeno, como decían, no es un energético, sino es un vector. Claro. Tú transformas energía en otra cosa para moverlo. Entonces, nuestro foco es explorar y luego desarrollar proyectos en zonas donde nosotros vemos que hay mayor potencial. Y esto está claramente en el norte de Chile, energía solar, Magallanes, la zona de mejores vientos de Chile, y también explorar los valles de hidrógeno industriales que tenemos, que es Santiago, Concón, y Talcahuano, Coronel, que son las zonas de mayor demanda. ¿Y de qué manera esto del hidrógeno verde podría ayudar a reducir las emisiones de la minería y el transporte, que en el fondo es un temazo, sobre todo en el norte chileno? Efectivamente, bueno, esos son los Sí, pues, segmentos, le llaman los hard to abate, los difíciles de batir, ¿cierto? Sí. Porque la electrificación directa es difícil en ciertos aspectos. Tú puedes llegar con batería, puedes tratar de llegar de alguna manera. De hecho, la mayoría de las mineras han cambiado su suministro renovable, pero hay un segmento donde no se puede. Por ejemplo, la minería, los camiones CAEX representan el 80% de las emisiones directas que tiene la minería del cobre. Y si tú logras entrar en esa industria y reemplazar eso, cambia toda la panorámica. El transporte en ¿Y eso general... hoy día es factible de pensar de que pueda producirse de aquí a un rato más? Sí. El ¿Es cuándo... muy caro todavía? Sí, bueno, ese es el punto. Hoy día, si tú comparas el hidrógeno verde con cualquier alternativa convencional, la alternativa convencional va a ser más barata. Sí. Pero el hidrógeno verde tiene un potencial de descarbonización que ninguna otra opción convencional va a tener. Entonces, ya hay que dejar de pensar en el costo y hay que decir, yo quiero descarbonizar. De todas las opciones que tenemos, batería, PPA renovable, electrificación, hidrógeno, ¿cuál es la que se adapta mejor a la necesidad final? Y ese es el cambio que se tiene que generar para empezar a generar realmente una descarbonización de la industria en el país. ¿Qué política pública o qué debiese ocurrir para tratar de incentivar precisamente eso? Dejo la pregunta abierta al que lo quiera responder. Bueno, mi visión es, hoy día la mayoría de los proyectos que están en Chile son para exportación. ¿Por qué? Porque la demanda está fuera de Chile, porque la disposición a pagar ese premium, ese costo más alto para ser verde, para estar descarbonizado, no se está generando en Chile, sino que se está generando fuera de Chile. Entonces las políticas públicas tienen que apuntar a desarrollar esa demanda. Hay temas de políticas públicas, pero también hay un tema tecnológico. Hoy día el hidrógeno verde no es llegar y usarlo. Tú vas a vender hidrógeno verde y mira, tengo hidrógeno verde barato. Entonces, ¿qué hago con ese hidrógeno? O sea, ¿cómo lo utilizo? Hay que hacer una reconversión de los usos finales. Entonces, tiene que generarse todo ese expertise, todo ese know-how local. ¿Estamos hablando de subsidios? Subsidios, también un desarrollo de capital humano, que tenga el conocimiento, la capacidad. No sirve que vengan de afuera, no instalen esto y se vayan. ¿Y quién se queda operando? ¿Quién hace la mantención? O sea, lo ideal es poder generar ese capital humano en Chile para que podamos estar, digamos, al mismo nivel que otros países. Gran desafío, gran desafío. Claudio, ¿qué opinas del rol de los subsidios que estamos hablando, que hace Corfo al desarrollo de distintos proyectos para que reciban aportes del Estado? ¿Son suficientes? ¿Se requieren más? A ver, ¿Es posible que haya más? Porque también uno puede decir, claro, ojalá hubiesen, pero a lo mejor no es factible en la realidad económica que tenemos hoy día. Exactamente. A ver, yo creo que los subsidios son importantísimos. Siempre que hablamos de una nueva tecnología, los subsidios juegan un rol fundamental. Tenemos el mejor ejemplo de las energías renovables no convencionales, cuando en sus inicios de la historia eran carísimas y muchos países de Europa se la jugaron por la tecnología. Había consideración de que esto nos venía a ayudar directamente al cambio climático. Y fue esos importantes subsidios los que generaron un círculo virtuoso, que se fueron desarrollando suministradores, empresas contratistas, constructores, la mano de obra para la operación y mantenimiento. Y una vez que ya el mercado empieza a funcionar, se lograron las distintas eficiencias y las bajadas de precios brutales que tuvimos en el mundo de las energías renovables no convencionales. Y para el caso del hidrógeno verde, creemos que es exactamente lo mismo. Es importante que se pueda contar con estos subsidios y la verdad que los
valoramos bastante. Nosotros fuimos adjudicatarios de uno de los proyectos que captamos parte de los fondos de Corfo. Y estamos trabajando fuertemente en lograr cumplir con las distintas metas que nos ha solicitado Corfo en este sentido. Pero yo creo que no solo hay que quedarse con el tema del subsidio por el lado de la oferta. O sea, para que el mercado pueda funcionar, y lo comentábamos anteriormente, se necesita oferta y demanda, y por el lado de la demanda la verdad es que hay mucho que se puede hacer, que es lo que estaba hablando Rodrigo recientemente. En el caso nuestro, en el ejemplo de Mallorca, vimos cómo se fueron fomentando distintos usos y subsidios que no iban a la producción del hidrógeno, sino directamente al consumo, a la reconversión. Yo creo que en Chile tenemos empresas estatales con suficientes espaldas para las cuales se les pueda exigir. Por ejemplo, ir cambiando un porcentaje, no es necesario ser tan agresivo, pero considerando los volúmenes de consumo de hidrocarburos de distintas empresas estatales, yo creo que hay bastante espacio para de a poco ir exigiendo cierto porcentaje de reemplazo hacia el hidrógeno verde. Está el tema del blending, cuánto hidrógeno podemos incorporar en las redes de distribución de gas natural, que eso también abre un mercado bastante grande, considerando las primeras plantas de tamaño pequeño de hidrógeno verde, pero que podría dar una viabilidad bastante interesante. Y ahí el apoyo gubernamental no siempre tiene que ser algo monetario, sino que también hay temas regulatorios que hay que ir corrigiendo, que hay que ir adaptando a las nuevas tecnologías. También ver cómo logramos toda la parte de permisología, de trámites que son necesarios para estos proyectos, cómo podemos agilizar esos distintos procesos para que estos proyectos se puedan concretar en el más corto plazo. Tenemos el caso de Europa también, que de nuevo, considerando que son proyectos que apuntan directamente a la descarbonización, que apuntan directamente a la lucha contra el cambio climático, eventualmente hay ciertos permisos que quizás no son necesarios para este tipo de proyectos, y de esa manera vamos facilitando, no solamente a través de subsidios, que sí son muy importantes, pero también a través de estas otras herramientas que los gobiernos sí tienen la capacidad de hacerlo, y de esa manera vamos empujando, tanto por el lado de la oferta como también por el lado de la demanda, para que este mercado empiece a funcionar. Y la urgencia del gobierno o las urgencias van acorde con lo que se requiere, o todavía no existe como los cambios regulatorios que necesitamos, no se están haciendo al ritmo en que debiesen, o sí se están haciendo al ritmo que debiesen. A ver, yo creo que siempre más es mejor, y particularmente en este sentido. Y si uno mira la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con metas a 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, yo creo que efectivamente hay que dar cierto mensaje de urgencia de los distintos cambios que hay que hacer. Ahora tampoco es fácil, porque esto es nuevo para todos, no solo nuevo para Chile. Es con lo que partiste tú, de que esto es algo que estamos... para todo el mundo. Sí hay países que van más avanzados, entonces hay distintas comparativas, regulación comparada que se puede hacer, ver cuáles son las medidas que mejor hacen sentido para la realidad de Chile. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer bastante en esa línea. Sabemos que sí el gobierno está empujando esto, tenemos esta estrategia nacional que sigue vigente, y estamos todos empujando para lograr estas metas, pero siempre se puede hacer más, y ojalá todos podamos hacer más, tanto el ámbito privado, público, y las empresas públicas, que yo creo que también tienen bastante que hacer en este puntapié inicial para empezar a empujar el mercado del hidrógeno verde. Sí, yo al respecto de eso quisiera acotar algo, dos cosas. Primero, decir que Chile tiene una política de Estado, política energética de Estado, que trasciende los gobiernos de turno, y eso es algo excepcional que no ocurre en todos los países, ¿sí? Entonces, esa condición es una condición favorable para Chile, es una especie de bendición que tenemos haber acordado entre todos, esta política energética que vamos modelando y modificando, actualizando, y quizás ahí es donde necesitamos un poco más de empuje, un poquito de ese más siempre es mejor que el menos en este término de cosas. Y lo segundo que quiero decir es que justamente por este hecho y por cómo nos hemos venido desarrollando, por las condiciones excepcionales que tiene nuestro país para la futura producción de un vector energético como el hidrógeno verde, condiciones excepcionales que no las dice solo Chile, la dice literalmente todo el mundo, gobiernos de distintas naciones, lo dicen, el gobierno de Japón hace 2 años atrás elaboró un informe muy profundo en el que sitúa a Chile como el país con mayores ventajas competitivas y comparativas a nivel mundial para la producción de este famoso vector energético. Es justamente eso, estamos en el ojo de todo el mundo, y eso no lo tiene cualquiera, y hay que saber aprovecharlo, y quizás ese sería mi mensaje al gobierno actual, de poner celeridad, de poner
más entusiasmo del que estamos exponiendo, más energía de la que estamos usando, en términos de las capacidades humanas y todo lo que se ha hablado durante esta mañana, la colaboración público-privada y de la academia, es vital. Esto que están haciendo ustedes con el Pulso, la Tercera, Enel y Acciona, es fundamental. Dar a conocer y mover, y mover, y mover cada vez más para entender la importancia que tiene. Cuando decimos emergencia climática, esto es una emergencia, es ahora o nunca, estas frases que escuchamos por todos lados que a veces nos abruman, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Y Chile tiene mucha, digamos, carrera avanzada. Y entonces de repente no vaya a pasarnos que la tortuga le gane a la liebre por quedarnos sentados mirando, diciendo si tenemos las mejores condiciones. Aquí estamos, te las traigo, Peter. No es así. Otros que tienen ventajas mucho menores que nosotros van avanzando silenciosamente y pueden llegar, digamos, mucho antes que nosotros. Y en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación relacionadas con todo esto, con el hidrógeno verde, con los vehículos eléctricos basados en hidrógeno verde, se requiere mucha inversión, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves el interés entonces de todos los actores, incluidos, o sea, el sector privado, en participar, invertir, y cómo podría elevarse? Sí. ¿Cómo lo ve el World Energy Council a nivel global? Obviamente, este es un elemento, como quien dice, la estrellita, el highlight del sector energético. Están todos los fondos de inversión queriendo invertir en proyectos amigables con el medio ambiente, que sean conducentes con los ESG, con todas estas indicaciones que hoy día varias de ellas son voluntarias, en poco tiempo más obligatorias y con multas, etcétera. Están todos mirando esto, estamos cruzados por un conflicto, digamos, por una situación multisistémica. Estamos saliendo de una pandemia, que es en el World Energy Council le llamamos el COVID, post-COVID, en una situación de conflict, que es el conflicto geopolítico, y en una situación también de climate, que es la emergencia climática. Todo esto cruzado por las communities, que son las comunidades que están en esta expresión de tira y afloja de que te permito o no te permito la licencia social de tu proyecto. Entonces, por un lado están las ganas de invertir, están los dineros, están los fondos disponibles y por otro lado están las incertidumbres que genera un nuevo mercado y lo que tenemos que intentar es justamente proveer algunas certezas que propicien la inversión, certezas regulatorias, certezas sociales, certezas que podamos decir, ok, aquí vale la pena invertir, aquí la pérdida que tú tengas que hacer de ser el pionero va a retribuirse con todo esto otro, digamos. Rodrigo, el desarrollo mismo del hidrógeno verde, como ustedes ya han tenido experiencia, implica altos estándares de seguridad. ¿Cómo se está trabajando frente a ese sector, a ese factor? ¿Qué medidas se están tomando? Sí, quiero aclarar que trabajar con hidrógeno verde no es distinto que trabajar con gas natural o gas líquido de petróleo. No es más peligroso. No es más peligroso. Hay una mala imagen por el Zeppelin quemándose y cayendo, pero es simplemente eso. Pero si tú sigues los estándares que ya existen a nivel mundial de seguridad para la construcción o operación, ¿cierto? No debería ser más peligroso. Perfecto. A nivel nacional hay un plan Estamos completo. todos vendiendo el hidrógeno verde. Sí, exactamente. Pero el hidrógeno como hidrógeno ha estado hace mucho tiempo. En Chile ha estado hace mucho tiempo. Entonces hay ya estándares de cómo trabajar con el hidrógeno, ¿cierto? Cómo manejarlo, cómo hacer mantención, etcétera. La idea es que todos estos estándares que ya existen se lleven a una realidad local y eso es lo que efectivamente está haciendo el gobierno, partió con el gobierno anterior, sigue con este, de tomar todos estos estándares, toda esta regulación y poder llevarlo a un documento nacional que regule y que deje bien claro los más altos estándares de operación y seguridad. Interesante. ¿Cómo crees que va a ser el equilibrio entre las diferentes fuentes de energía pasando después del 2023? O sea, acá es energía renovable por todos lados, porque hidrógeno verde tiene que venir de una fuente renovable. Claro que sí. Entonces, el punto es cómo lo distribuimos, cómo nos enfocamos. Desde el punto de vista de Enel, nuestro foco siempre va a ser tratar de electrificar todo lo que se puede electrificar, pero van a empezar a generarse restricciones, por ejemplo, restricciones de transmisión, vertimiento, otros elementos que hacen que sectores que podrían ser muy buenos para generar energía renovable no se puedan desarrollar porque no hay una demanda local, no hay una suficiente capacidad de transmisión. Entonces, esos segmentos se pueden transformar, por ejemplo, para producción de hidrógeno.
Entonces, al final, esto va a tener que ir creciendo, va a tener que ir armándose, va a ser cada vez más verde la matriz, pero requiere una planificación, requiere una estructura. Y yo creo que eso es súper importante, de que cuando se hagan los planes de largo plazo, se tenga en cuenta todo esto. No solamente una visión acotada a un segmento, sino que todo este potencial que se genera tiene que estar considerado en esa planificación. ¿Y los tiempos del cambio de la matriz están siendo los correctos? ¿Falta O sea, premura? si queremos cumplir, digamos, con nuestras metas de decarbonización, tenemos que apurarnos e ir más rápido de lo que estamos. El problema es que coordinar las distintas entidades para que esto se logre es difícil. Los proyectos renovables, no solo para hidrógeno, en general se han vuelto más complicados de desarrollar, de aprobar. Entonces se necesita más certidumbre, se necesita una mejor estructuración para poder hacer un desarrollo más rápido, y eso va a apalancar un desarrollo más rápido de hidrógeno. ¿Qué rol está jugando Acciona en el tema del hidrógeno verde hoy día? Pero actualmente Acá en en Chile estamos participando en un proyecto en la Bahía de Quintero. Es un proyecto que nos adjudicamos parte de los fondos de Corfo. Estamos ahí juntamente con 2 socios. Así que estamos avanzando fuertemente en las distintas aristas que implica el desarrollo de este tipo de proyectos, ya sea temas ambientales, definiciones técnicas, tema comercial, que lo comentamos anteriormente, cómo logramos empujar la demanda para viabilizar este tipo de proyectos. Y avanzando fuertemente en lograr los hitos que nos requiere Corfo. Tenemos metas a 2025, así que avanzando fuertemente con eso, con ese proyecto en particular, que además le vemos una importancia muy, muy importante por la ubicación que tiene, es la bahía de Quintero, zona Quintero-Puchuncaví, que ha estado muy, muy afectada por eventos de contaminación. Y en la medida que los clientes en el sector vayan reemplazando los hidrocarburos por el hidrógeno verde, vamos a ayudar a una reducción de las emisiones de CO2 en la zona y con un impacto sumamente positivo para la región y el entorno. Interesante. ¿Y hay otros proyectos en Y carpeta? estamos mirando activamente distintas ubicaciones y otros proyectos en el país. Son proyectos que están todavía en desarrollo temprano, pero estamos mirando distintas alternativas tanto en Chile como fuera del país. ¿Y existe en Chile el capital humano, Constanza, Trinidad, perdón, para enfrentar todo este desafío con el hidrógeno verde? Algo hemos mencionado pero a la pasada. A ver, es que el capital humano, las personas, efectivamente existen, pero hay que capacitarlas de manera específica para el hidrógeno verde. Hoy día tenemos un grupo muy pequeño de personas preparadas para ello. No tenemos todavía un catastro de las necesidades de esta industria, los oficios que se requieren, la parte operativa que se requiere, y entonces por ahí entrar a ofrecer oportunidades. Estamos avanzando fuertemente en eso. Creo que hay muchas empresas privadas que hacen un esfuerzo grande, entidades públicas también, agencias relacionadas y vinculadas con el Ministerio de Energía que realizan un trabajo profundo en las comunidades y que ciertamente tenemos claro hacia dónde tenemos que ir, pero todavía falta mucho. Y ahí quizás puntualizar también respecto a ese punto. Como es una tecnología nueva en todos lados, es razonable que estemos en una situación de desarrollo del capital humano. Pero tenemos el ejemplo de lo que nos pasó con las energías renovables. Y vuelvo nuevamente a las RNC, que son un muy, muy buen ejemplo, que cuando empezaron a entrar en Chile era una tecnología nueva, que no había conocimiento de cómo operaba la tecnología, cómo se realizaba la operación y mantenimiento. Pero como país estuvimos a la altura de generar el conocimiento, el capital humano en las instituciones universitarias, en las empresas, y finalmente en ningún momento fue un problema para el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Y yo tenemos la plena confianza de que en este caso va a ser de la misma manera. Tenemos además la ventaja de contar con empresas internacionales aquí presentes con experiencia en distintos países, en el caso de Acciona, que ya cuenta con una planta de hidrógeno en operación. Entonces, eso evidentemente facilita la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología, para que como país podamos seguir desarrollando el conocimiento, que lógicamente nos falta, porque es algo muy, muy nuevo, pero no tenemos la menor duda que vamos a poder estar a la altura de las circunstancias para poder avanzar con este importante mercado. ¿En qué plazo Yo quería, dale. quería acotar que esto no es solamente Chile, o sea, a nivel mundial hay una falta de capital humano para el desarrollo del proyecto. Son contadas con las manos las empresas internacionales que pueden hacerte una full IPC de un proyecto de hidrógeno. Entonces,
Chile está viendo esto, pero no solo Chile, o sea, todos los países están, digamos, con ese problema y eso también genera un problema de, hay competencia por recursos escasos. Claro. Entonces, por eso el desarrollar el capital humano local también genera una ventaja y un posible, digamos, fuente de negocio para Sí, claro. Chile de poder exportar este conocimiento y volvernos referentes. ¿Y hay un trabajo ahí con la academia de parte de él, por ejemplo? O sea, hay un trabajo constante, pero hoy día lo que se está haciendo más que nada es tratar de nuestro mismo personal, por ejemplo, toda la gente que era de centrales convencionales, carbón, ¿cierto? Más de ese mundo. Las están La capacitando. idea es que se vaya reconvirtiendo a esto. Hay mucho conocimiento de lo que es termo que se puede aplicar al hidrógeno. Porque es un proceso químico Claro. el hidrógeno, que tiene mucho proceso que está ligado a eso. Claro. Y por otro lado tenemos el conocimiento renovable. Entonces, la idea es tratar de reconvertir y reutilizar el mismo, digamos, potencial que ya existe. Ya, pero el hecho entonces de que el hidrógeno verde es incipiente, o sea, es una industria que está partiendo, todavía falta mucho por regular, por escribir, por todo, pero es una realidad. O sea, no tiene vuelta atrás, no va a quedar como una energía que se pensó y que después en realidad no funcionó. ¿Cómo lo ven? A ver, esperemos que sea así y yo tengo toda la esperanza de que efectivamente no va a ser así, sino que va a ser una realidad. Yo creo que los proyectos que se están concretando, finalmente que hay que empezar a hacer que la rueda se mueva y una vez que se empiece a mover esto ya no va a parar. Yo creo que eso ya está ocurriendo y ahí no tengo duda de que es a día de hoy el vector energético que nos va a llevar a ganar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización, que es una meta tan importantísima y ojalá en plazos mucho más cortos de las metas que tenemos a día de hoy. ¿Cuál es el país que está más avanzado en hidrógeno verde? Alemania. Alemania. Alemania sin duda. lejos, Alemania. como en todo, Sí. como en todo el tema de la Pero descarbonización. un dato interesante, los países que componen el 80% del PIB mundial ya cuentan con una hoja de ruta o estrategia Exacto, de hidrógeno. hidrógeno verde, ya. Entonces eso ya te Ya dice eso algo. dice mucho, claro. Entonces, hubo otro boom del hidrógeno que fue en los 80, ¿cierto? Con esta subida del petróleo, etcétera, que se generó mucha expectativa y después Y el petróleo después bajó quedó y ahí. ahí quedó. Ya. Pero no esto estaban no. las renovables, ¿no? Y no estaba esta urgencia climática. Claro. Entonces, esta urgencia climática y con todo lo que se está dando hoy día, está generando esto y quizás no es si sí o no, sino cuándo. El 70% del costo del hidrógeno verde va ligado al costo de la energía renovable que se usa para producirlo. Claro. Entonces, a medida que esos costos de energía renovable vayan bajando en el tiempo, Más posibilidades más tiene. posibilidades hay que esto se dé. Perfecto. Buenísimo. El proceso de descarbonización en general, Trinidad, trae efectos múltiples, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el desafío territorial? Que lo hablamos también igual en el panel anterior respecto a la transición justa, que en realidad es bien bonito el concepto que hay detrás. ¿Qué pasa a nivel territorial, de las comunidades, de la construcción de la infraestructura necesaria? O sea, hoy día, para los desafíos de descarbonización, esta sede, comunidad o community, tanto local como internacional, es uno de los puntos de inflexión de todos los proyectos. Si no logramos que todos entendamos el beneficio que tenemos, si no logramos generar valor compartido para las personas que se ven afectadas directamente con una planta determinada, si no logramos educarlos para poder tener futuros oficios, futuras oportunidades, movilidad social, etcétera, es francamente imposible. Hoy día, de alguna manera, nosotros los chilenos, con toda la situación social que vivimos a fines del 2019, lo entendimos muy bien. Las personas entendimos que somos parte de las cosas, que somos importantes y que podemos modificar y generar demandas frente a diferentes aspectos, derechos o bienes que están dados, ¿cierto? Entonces, hoy día, en definitiva, las comunidades, los territorios son fundamentales, generar esta transferencia de valor hacia ellos también y viceversa, son experiencias absolutamente significativas y en donde todos ganan. Y entonces es ese cambio de paradigma el que está hoy día con tanta fuerza, no solamente a nivel chileno, sino a nivel internacional. ¿Hay zonas mejor preparadas en Chile que otras para todos estos cambios que se vienen? Bueno, Chile obviamente es un país joven, es un país relativamente nuevo comparado con una Alemania o comparado con algún país en Asia, etcétera. Pero y efectivamente tiene una condición, por eso mismo, que es un país altamente centralizado.
en las grandes urbes o en las grandes ciudades o en los polos, digamos, económicos que se han ido desarrollando en estos 200 años. Entonces, por cierto, obviamente, esos lugares son más preparados en términos de conocimientos, en términos de comprensión y en términos de los recursos mismos que vienen dados por la naturaleza. Hay obviamente regiones más beneficiadas de ello, la región del norte con el sol, como bien lo decía Claudio, la región del sur con los vientos sostenidos y digamos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. El principal desafío de todo esto al final del día, ¿cuál es el principal desafío del hidrógeno verde? Yo creo que no se nos pase la ola, podría decirse. ¿Ah? Tenemos De esta conjunción casi perfecta que se ha dado, exacto. como decías tú al principio. O sea, hoy día contamos con la mejor radiación solar del mundo. En Magallanes tenemos la mejor, digamos, factores de planta de viento del mundo, pero estamos lejos de los centros de consumo que van a generar esta gran demanda. Estamos hablando de Europa, Japón, Corea, California, ¿cierto? Que son donde va a traer esto. Entonces, si nosotros realmente queremos aprovechar esto y no que nos gane un Marruecos o una Arabia Saudita, ¿cierto? Que de cierta manera están más cerca, pero no tienen los mismos recursos, pero igual son buenos los recursos. Hay que aprovechar esto y poder sacar proyectos temprano, porque los clientes, ¿cierto? Fuera de Chile, están dispuestos a pagar más hoy para poder cumplir sus metas. Claro. Pero a medida que van saliendo proyectos y que van a ser más caros los primeros proyectos, pero va a haber un match, ¿cierto? En que hay más disposición. Pero a medida que eso se va llenando, viene la segunda tanda que ya no está dispuesto a pagar tanto por ese hidrógeno. Y ahí nosotros nos vamos a empezar a hacer más complicado, especialmente no por la producción, sino por transporte. El costo de transporte es un elemento crítico para nosotros poder ser el gran exportador. Entonces tenemos que posicionarnos rápidamente y que una vez que ya tienes una capacidad de producción, el ir aumentando esa capacidad ya es marginal. Claro. Entonces, posicionarse rápidamente es lo más importante. Perdona la ignorancia, ¿cómo se embotella el hidrógeno verde? Bueno, ese es el gran talón de Aquiles que tiene el hidrógeno. Es cómo yo almaceno y muevo el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, de hecho, las plantas convencionales de hidrógeno que hoy día existen están al lado, digamos, de la demanda porque es muy complicado almacenarlo y transportarlo. Entonces, la medida obvia sería, oye, lo hago criogénico, ¿cierto? Lo puedo mover, pero es muy caro. ¿Ya? Es demasiado caro para mover esa cantidad de hidrógeno. Entonces están saliendo otras tecnologías. Transformarlo a algo más. Que el hidrógeno se transforme a amoníaco, que el hidrógeno se transforme en metanol, que el hidrógeno se transforme en e-fuels para aviación, para uso marítimo, o le llaman los liquid organic carriers, como carriers orgánicos para esto, que son transformar el hidrógeno en algo más que es más fácil de transportar. Ya, pero eso no está resuelto todavía. Está resuelto de cierta manera y hay demandas para cada uno de esos subusos. Y los proyectos que se están desarrollando, hay unos que son para uso final como amoníaco, otros para metanol, el que estamos desarrollando con GIF en el sur es para e-fuels. Entonces, al final, lo que tú vas a mover no es el hidrógeno, sino es el subproducto de hidrógeno. Y cuando llega, digamos, a Asia, a Europa, ellos lo pueden usar directamente como producto o pueden extraer ese hidrógeno y utilizarlo como hidrógeno. Interesante, muchos desafíos. Pensemos en el mediano y largo plazo frente a la producción de hidrógeno para exportar o destinarla a consumo interno. ¿Cuáles creen que deben ser las prioridades? ¿O exportación o consumo interno? Yo tengo una visión muy particular. Nosotros quisiéramos que fuera consumo interno. Es lo obvio, ¿cierto? Que quede acá ese valor. El problema es que hoy día el hidrógeno no es más barato. Lo va a hacer en 5 o 10 años, sí, efectivamente, pero hoy día no lo es. Entonces, y hoy día hay otros que están pagando exacto, hay disposición, está en disposición que está fuera. Entonces, para no quedarnos fuera de esto, tenemos que empezar a desarrollar para exportación en un principio, pero sin dejar de lado el consumo interno. Entonces, por eso las políticas públicas, para empezar a potenciar esa demanda, generar el know-how, hacer esa reconversión tecnológica, es crítico, pero al mismo tiempo hay un beneficio. Tú empiezas a desarrollar capacidad para exportación, pero los electrolizadores están en Chile. Tal cual. Tú ese hidrógeno, después una porción perfectamente la puedes destinar para consumo local. Y ya vas a tener todo el know-how y el personal capacitado para poder producir a gran escala. Entonces, hay un win-win.
Claro. se va a ir dando solo, principalmente a la exportación, pero eso va a beneficiar sí o sí a la demanda local demanda y a local. la producción local. Claro, exactamente. No, Yo pues- creo que... perdona. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, Rodrigo, porque al final del día no es lo uno o lo otro. Perfecto. Tenemos que lograr entender que las decisiones no son blanco o negro. Tenemos que ir a la par, intentando capturar el valor, el mejor valor para nuestros ciudadanos locales y para el país y para el mundo en general. Entonces, esta diversidad de soluciones viene a ampliar la mirada de lo que requerimos. Entonces, es decir, solo para exportación es como un poco casi utópico, es decir, solamente va a ser exportación, solamente va a ser demanda. No es ni lo uno ni lo otro, el enfoque es lo importante. Hoy día el foco tiene que ser obviamente exportación, que es donde están las demandas, como bien decía Rodrigo, y en paralelo lo otro, y por ahí vamos logrando los dos objetivos. Claro, porque básicamente, y lo comentaron en un panel más temprano, cerca de 3/4 del consumo energético en Chile no es electrificable. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío importantísimo en conseguir esta descarbonización, que tenemos que atacar la demanda interna igual, y ese 3/4 es bastante, un volumen muy interesante de energía. Pero sí es cierto términos que... de demanda, interesante en términos de exactamente, demanda. por lo tanto, coincido ahí que debemos ir en paralelo atacando, quizás la prioridad fuertemente va a estar por el lado de la exportación, pero no podemos dejar de lado ni un segundo cómo logramos empujar a la demanda interna para ir avanzando con los distintos proyectos que se están ejecutando, que tenemos a gran escala para exportación, pero tenemos varios proyectos de pequeña y mediana escala, pensada principalmente en el consumo interno. O sea, lo mismo que explicábamos al comienzo. Por ejemplo, la minería. La minería es un sector que utiliza o usa el 30% de la energía de Chile. La energía no necesariamente eléctrica, en combustibles, en gas, en petróleo, etcétera, para movilizar todos sus digamos, medios de transporte y llegar a los lugares de producción, etcétera. Entonces, claramente que por ahí hay demanda interna urgente que necesita descarbonizar su producción. Entonces, en definitiva, es multidinámico. Sí. Un poco ya estamos empezando a cerrar. El principal desafío de la descarbonización en general, ¿cuál es el talón de Aquiles y en lo mejor que estamos hoy día en Chile? Yo creo que hay que tener claro que no hay una solución que sea la bala de plata que soluciona todo. O sea, no puede decir el hidrógeno va a solucionar todo y me olvido del resto, sino que tenemos que siempre pensar en las En un distintas mix. opciones que hay. O sea, baterías para esto, PPAs para esto, electrificación directa para esto, hidrógeno, e-fuels, etcétera. Entonces, hay que tener muy claro esa imagen y que también los distintos actores también lo tengan claro, para no empezar a trabajar en algo que no es lo correcto y después tienes que darte vuelta y empezar a trabajar en algo más. ¿Ya? Pero todo esto va con una inserción renovable gigante. Y ahí viene el desafío. ¿Cómo meto tanta energía renovable al sistema? Y yo creo que ese va a ser el gran desafío. Y lo otro se va a dar ya en una solución técnica final, que también hay que desarrollarlo, pero va más importante, cómo meto cada vez más energía renovable y, para el hidrógeno en particular, cómo llego con energía barata a ese electrolizador para poder producir un hidrógeno barato. Sí, concuerdo plenamente con lo último que tú decías. El principal desafío, hemos sido sumamente exitosos en la inserción de renovables al sistema eléctrico chileno, pero han empezado a salir varias señales de alerta, que lo comentaron también en los paneles más temprano, que tenemos que lograr resolverlo más temprano que tarde para seguir esta senda de desarrollo de las energías renovables, que es un desafío importantísimo, porque los volúmenes que se van a requerir son enormes. Tenemos las capacidades, las espaldas financieras de la empresa, yo creo que está, pero hay un tema regulatorio que hay que poner bastante atención para no quedarnos frenados en el desarrollo de las renovables, que va a ser la base para el desarrollo del hidrógeno verde. Tenía, para cerrar también, la mirada de ustedes respecto a... ¿En Chile se están haciendo bien las cosas? ¿Se siguen haciendo bien las cosas? Mira. ¿O llegamos a un punto en que también estamos medio ralentizados? Sí, mira, Catalina, Ralentizados. la visión del World Energy Council es bien particular. Nosotros en Chile, adentro del World Energy Council Chile, tenemos una percepción de quiénes somos los chilenos, cómo estamos haciendo las cosas, en general muy exigente con nosotros mismos, muy autoflagelante y muy crítico. Y lo interesante a veces es salirse un poquito de la caja de Chile y mirar cómo te observan los demás.
Y es fascinante escuchar cómo se refieren a nuestro país, en nuestro vecindario de Latinoamérica y en todo el resto de las regiones del mundo. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Nosotros somos conscientes que nos falta mucho, que tenemos una historia que tiene que, digamos, ir evolucionando en el tiempo, que tenemos muchos talones de Aquiles que ir superando, pero tenemos también condiciones de base que no tienen otras naciones. Por lo tanto, eso es donde nos tenemos que apalancar, justamente, ¿sí? Y el World Energy Council a nivel global, digamos, lo que siempre predica es que esta transición energética, bien lo dijo Rodrigo y también lo confirmó Claudio, no va a ser una transición que requiera una sola solución. Son una multiplicidad de soluciones, una multiplicidad de respuestas a diferentes necesidades de diferentes locaciones particulares. Creer que vamos a tener una receta única o que va a llegar el hidrógeno verde con una varita mágica a solucionar nuestros problemas es una mirada demasiado infantil. Y entonces lo que tenemos que pensar es justamente eso, ese mix, ese portfolio diversificado de fuentes energéticas, de cómo transmitirlas, de cómo almacenarlas y de cómo distribuirlas para una mejor vida de cada una de las personas. A modo de conclusión, ¿algún cierre, Rodrigo? No, yo creo que nuevamente el mismo mensaje. Estamos muy bien posicionados, como dices tú, estamos muy bien valorados desde afuera. No tenemos que dejar que nos pase la oportunidad. Sí. Y eso implica ponerse de acuerdo y abocarse. ¿Y los actores todos los actores tienen claro eso? No, realmente. Yo creo que ese es un gran punto, la coordinación. Hoy día un proyecto de hidrógeno verde grande es imposible que una sola empresa lo pueda hacer. Necesitas un consorcio, necesitas distintos conocimientos. Entonces, poder coordinar eso es importante. Y la infraestructura habilitante. Por ejemplo, nosotros como Enel no nos vamos a poner a desarrollar un puerto. No es lo que hacemos nosotros. Entonces, necesitamos que alguien esté haciendo eso, pero que lo haga para todos, no para solo nosotros. Entonces, ¿cómo mover el hidrógeno? ¿Cómo hacer esto? Entonces, generar esa interacción y coordinación es vital. Claudio. Me gustaría terminar con un mensaje de optimismo. Yo creo que si bien los desafíos son enormes, son sumamente desafiantes, pero yo creo que como país tenemos las empresas, tenemos el mercado, tenemos los profesionales en formación para lograr que esta transición energética sea exitosa. Hay muchos desafíos por delante que implica al sector privado, al sector público principalmente. Ahí yo creo que hay bastante que por hacer para seguir empujando, como comentaba anteriormente, no solo la parte de la oferta, la parte de la demanda. Yo creo que todavía podemos hacer mucho ahí y cómo logramos optimizar las distintas tramitaciones que deben de desarrollar los proyectos con una tecnología tan novedosa, de manera de poder optimizar los tiempos y llegar a estas metas que son muy ambiciosas, alcanzables, pero tenemos que estar todos avanzando de la mano, sector privado, sector público, para poder alcanzar las metas que tenemos. Buenísimo, y estamos, como planteaba aquí hace un rato Rodrigo, que estamos en un minuto clave donde se han conjugado muy bien todos los aspectos necesarios para que esto resulte de verdad, esta descarbonización. Les agradezco montones la presencia en este último panel en que hablamos del hidrógeno verde y de la descarbonización en general. Le agradecemos a todos los participantes de los paneles anteriores y los invitamos también a revisar el domingo, este domingo 22 de enero, el domingo 22 de enero, el próximo, una edición especial en papel que circulará en todo el país con la tercera, con lo mejor de esta jornada que llega a su fin. Queremos dar las gracias especiales a Enel y Acciona, que nos acompañaron en este desafío de poner en valor el desafiante proceso de descarbonización que vive Chile. Muchas gracias. Pueden ver en nuestras plataformas, latercera.com, pulso.cl y duna.cl también este panel y los anteriores. Muchas gracias. Que estén bien. Chao a todos. Que estén bien. Chao.